amable y clara. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gloria Marcos, Luis Arroyo, ¿Qué tal? Buenas tardes. Pablo Iglesias, José Trigueros, Marta Gómez Montero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y lo primero de urgencia, irnos a Grazalema porque están desalojando con las lluvias que no cesan, desalojos y Carmen Osuna, es un momento de desalojo con todo lo que está lloviendo y no para en Grazalema. Jesús, pues esto es lo que estamos viviendo ahora mismo aquí en Grazalema. La Guardia Civil acaba de llegar a esta calle, pide orden de desalojo a todos los vecinos que están en el interior de sus casas. Poco a poco van los coches hacia arriba para intentar desalojar a todos los vecinos que están en sus casas ante el peligro de derrumbe. Muchos son los vecinos, ayer lo contábamos, al menos 70 personas eran ayer desalojadas. Hoy poco a poco se van conociendo más número de personas desalojadas. Y esta es la estampa que tenemos ahora, Jesús, la Guardia Civil intentando desalojar a todos los vecinos que están en el interior de sus casas ante el peligro de derrumbe. Pues ya ven, es el desalojo de toda una localidad en Cádiz, en Grazalema. Esto es lo que hay, la borrasca que no para. Por cierto, un debate, porque decía, por ejemplo, Figaredo, ¿no?, este discurso, ¿no?, negando las políticas del cambio climático. Y os pregunto. Queremos la confrontación total con las políticas climáticas. Vox, que es el único que planta cara, que se opone frontalmente a toda esa agenda climática, a todas estas idioteces. La ley de cambio climático es una ley suicida para los españoles. Así que, señora ministra, le ruego que olvide sus dogmas de fe, que olvide esa creencia, esa idolatría a la Agenda 2030 y piense más en el bienestar de los españoles. Pues ya veis, el orgullo que ha ido teniendo la extrema derecha de combatir las políticas climáticas cuando estamos viendo semejante borrasca, semejantes daños, desalojos, el agua saliendo hasta por los enchufes. Luis Arroyo, ¿cómo lo ves? Es evidente que lo estamos viendo cada día, no aquí en España, en todo el mundo. Estamos siendo sometidos a casos climáticos, digamos, a desafíos climáticos extremos que evidentemente dicen los científicos. Es increíble que este señor pueda salir diciendo las idioteces, ¿no? Pero vamos a ver si es el consenso científico internacional el que dice que cada vez más la humanidad va a estar sometida a acontecimientos como este. Afortunadamente o desafortunadamente, como tenemos la dana muy reciente, parece que las autoridades están respondiendo con mucha responsabilidad, que la gente está atendiendo a los avisos, pero eso no quita del peligro tremendo que tenemos con el cambio climático. Por supuesto que sí, pero no es que lo diga el PSOE ni el PP, es que lo dice el consenso científico internacional. Me parece increíble que este señor puede ir en contra de ese consenso. Pues ya lo ven, pido opiniones a partir de lo que estamos viendo, las imágenes tremendas de la borrasca, desalojos en Grazalema, los está viendo en otras localidades de Andalucía y ese discurso que es bueno recordarlo que lleva teniendo la extrema derecha de negación del cambio climático. Gloria, Pepe Trigueros, os pido una opinión. Pero vamos a ver, a mí me parece ignorancia, pero además intentar que la gente crea que la ignorancia es la verdad, porque en este caso el calentamiento del Ártico es lo que está provocando que la corriente en chorro genere estos problemas. ¿Nos acordáis cuando éramos jóvenes que decían el anticiclón de las Azores? Pues bueno, el anticiclón de las Azores que barraba el paso de estas borrascas ahora sube hacia el norte y entonces estas borrascas entran. No se puede negar la ciencia. Y lo que yo no entiendo es cómo hay gente que sigue votando esas propuestas que al final lo que no resuelven es nada. Porque el problema de esto es que tendremos que sacar consecuencias. ¿Qué vamos a hacer para que esto afecte lo menos posible? Pepe Trigueros, negar el cambio climático por parte de algunos dirigentes políticos con sueldo público contrasta con las imágenes que estamos viendo. Desalojos, estamos viendo a gente que pierde sus casas, gente que ve cómo la casa entra desde el suelo hasta los enchufes. Es que parece increíble que se pueda negar esto cuando hace 2 años estábamos en una sequía pertinaz, ahora estamos en un periodo de lluvias, la dana reciente, estas inundaciones, que aparte de eso es que datos matan relatos. En Grazalema el máximo, digamos, agua que había caído era 360 litros por metro cuadrado, ayer ya había 500 litros por metro cuadrado, como nunca. Es uno de los pueblos más lluviosos de España y está siendo desalojado, y aparte eso muy bien desalojado porque hay que tener mucho cuidado con los muros de carga que han podido sufrir mucho deterioro en estas lluvias. Bueno, estamos muy atentos a lo que está ocurriendo. Vemos imágenes ahí de gente rompiendo las paredes para que salga el agua.
Y Ana Ibarzábal, ahora mismo la borrasca de desalojos en localidades como Grazalema, muy preocupados por la crecida de los ríos, también de los embalses, desaguando y preocupación por los embalses. Ana Ibarzábal, España también con la borrasca. Desalojo en Grazalema, Jesús, lo veíamos. También en Córdoba han ordenado la evacuación de toda la cuenca del Guadalquivir y de 9 zonas inundables de la capital. Serían ya más de 5.000 los desalojados en Andalucía. Además, la unidad militar de emergencias trabaja para abrir paso a unos 300 vecinos incomunicados en varias pedanías de Ronda. Las carreteras ya son 143 las que permanecen cortadas en Andalucía. Lo peor en Cádiz, donde Renfe también ha suspendido todos los trenes. No solo en Andalucía, en buena parte de España, Leonardo, se está cebando. Acabamos de saber que en Valencia hay 3 heridos al menos por fuertes rachas de viento de más de 110 kilómetros por hora. Hoy también vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra en los próximos minutos. Jesús. Pues ya ven el contraste entre lo que pasa y discursos negacionistas, imágenes como estas de lo que está ocurriendo en España. Y vamos a estar en Grazalema, que hay desalojo, y en otros puntos. Y vamos a analizar la actualidad política, pero también, sí, con las políticas del cambio climático que algunos niegan. Yo tampoco me quiero ir, tampoco quiero abandonar mi casa. Es horroroso. ¡Vamos! Es espeluznante. ¿De dónde sale el agua? ¿De los enchufes? Sacando personas mayores de sus casas porque esto es una locura. Pero es su casa de siempre. Ya la tengo que dejar. Bueno, veíamos el discurso de gente como Figaredo, siempre Figaredo, el genio, figura, ciencia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho esto hoy sobre los negacionistas del cambio climático. Mientras otros, por desgracia, se están borrando del Pacto Verde para satisfacer, yo creo que intereses políticos de unos negacionistas que claramente no están, sino en consolidar un status quo que ya no es el del siglo XXI. Pues ya ven, el contraste entre lo que está ocurriendo y el debate político. Negacionistas, políticas climáticas, reconocer lo que ocurre o no. Pablo Iglesias, Marta Gómez Montero, os pido un titular. Hay un contraste también preocupante entre lo que piensa la mayor parte de la gente, y es que efectivamente estamos padeciendo las consecuencias de un sistema económico que está destrozando el equilibrio climático, y la persecución contra los activistas que están tratando de poner el foco en esto. Lo que están haciendo con Futuro Vegetal, lo que están haciendo con gente de Ecologistas en Acción, que se están organizando profesores universitarios como Jorge Richman, diciendo cómo puede ser que en este país estén sentando en el banquillo de los acusados a jóvenes activistas y no tan jóvenes que están haciendo lo que no hacen los gobiernos para poner énfasis en que el planeta se va a la mierda y en que o se cambie el sistema económico o no habrá futuro para nadie. No se puede negar lo que ven nuestros ojos, ¿no? Y lo que estamos viendo pues, en Grazalema es el vivo ejemplo de que efectivamente, y lo dicen los científicos, como decías, esto responde al cambio climático, ¿no? Entonces yo lo que sí pediría, como en este caso también especialmente al gobierno, que lleva muchísimo tiempo, el gobierno socialista, alertando y bien de que llegaba el cambio climático, que se invierta lo suficiente en infraestructuras, en lo que sea necesario para evitar que veamos estas imágenes terribles que estamos viendo. Afortunadamente, pues parece que la población, por ejemplo, de Grazalema, gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues está saliendo indemne, pero esto no se puede repetir y hay que invertir, que nuestros impuestos vayan a evitar esta situación. Claro, no, yo creo que es preciso, Luis Arroyo, invertir por parte del Gobierno central, también de gobiernos autonómicos, que están pactando, por ejemplo, con la extrema derecha. Porque, pregunto a Luis Arroyo, el PP está pactando, por ejemplo, con este señor Abascal, que le dice a Feijóo que hay dictaduras activistas cuando habla del cambio climático. Vamos a ver lo que dicen gentes de estas. Celebro también que se atreva a denunciar la dictadura activista. Se ha referido a ello, creo que como apocalíptico y alarmista frente a esas agendas. Hasta ahora solo nosotros decíamos esas mismas cosas y por ello, sin ningún tipo de debate, directamente se nos calificaba de negacionistas. También es adoctrinamiento la Ley de Memoria Histórica y la Agenda 2030. Luis Arroyo, y decía Marta que hay que invertir por parte del Gobierno central. Pero se nos olvida que justo antes de la Dana, que esto lo sabe muy bien Gloria, bueno, lo sabemos todos, justo antes de la Dana, el Partido Popular, por la presión de Vox, eliminó la oficina de emergencias
de la Comunidad Valenciana. Es que se nos olvidan las cosas muy rápido. Y después de la Dana legislaron para que se pueda construir a 200 metros de la costa en lugar de a 500. Exactamente, y así sucesivamente. O sea, no son entonces palabras, se puede pedir y se debe legislación. pedir. Se debe pedir, por supuesto, que el dinero de nuestros impuestos vaya a cosas útiles para los ciudadanos. Naturalmente que sí, pero es que puestos a elegir entre estos locos que niegan el cambio climático, que hablan de la Agenda 2030, la Agenda 2030 es, una vez más, el consenso de 100 y pico países para tratar de frenar no solamente el cambio climático, sino la pobreza infantil, el hambre en el mundo, fomentar la igualdad, etcétera, etcétera. Y estos chalaos que cada día consiguen más credibilidad entre gente joven, por increíble que nos parezca a los mayores... digo, no, ya, Marta, si lo digo tenemos, porque no, pero te digo que tenemos que llegar a la conclusión de que hay que pedir más. No, yo no pido más. Yo digo que como es una realidad, que se invierta. Todas las administraciones competentes y que se legisle. En quienes están impidiendo, no ya que vayamos a 100, sino que quienes están favoreciendo que vayamos a menos 10. Pero por esa regla de 3, mejor que gobierne, que por mayoría absoluta, el señor Moreno en Andalucía, como estamos viendo, que se está volcando con esos pueblos que tener que gobernar. Yo creo que es mucho mejor que gobiernen las fuerzas que creen. Yo creo que es mucho mejor, en general, que gobiernen las fuerzas que siempre han promovido esos mismos valores, la defensa del medio ambiente, la defensa de la igualdad, la defensa de la protección del planeta, etcétera. Y ese no es Moreno Bonilla, precisamente. Por eso que se esté currando ahora el asunto. Hay un matiz que yo haría como mi punto de vista, es mi punto de vista. Esto que dices de los chalaos, yo no creo que vaya tanto porque estén chalaos, ellos saben lo que dicen, pero ¿acaso responde a gente poderosa a la que le conviene negar el cambio climático? Bueno, obviamente. Por ejemplo, grandes corporaciones energéticas y demás. O sea, no es una cuestión de chaladura. Igual es una cuestión de caradura, lo dejo como pregunta. Sí, bueno, yo digo chalados en el sentido más general del término, pero por supuesto que hay intereses. Bueno, permitidme un momento porque Antonio Ruiz Jaén en Arcos de la Frontera, porque el contraste con determinadas políticas negacionistas está en los hechos, grandes inundaciones pendientes de las crecidas, de infraestructuras como esa. Antonio Ruiz Jaén, cuéntanos, seguimos en la provincia de Cádiz. Sí, Jesús, aquí seguimos y ahora vamos a otro de los puntos más críticos de la provincia. Lo decías bien, Arcos de la Frontera. Este punto en concreto que tengo justo detrás, tú lo conoces bien porque la semana pasada, a finales, estuvimos haciendo también conexiones en directo aquí, en este histórico puente de San Miguel de hierro forjado de 104 años. Ahí se apuntaló con estos 6 puntales de hierro y ya lo veis cómo en estos días ha ido el agua subiendo y subiendo el caudal y a esta hora casi ya tapona y tapa los puntales, pero no solo los puntales, también las casas, la arboleda, las terrazas, todo, Jesús, todo cuanto coge a su paso. ¿Por qué está tan complicado? No solo por la caída de las lluvias, sino porque ahí arriba, a tan solo unos metros, tenemos la presa de Arcos, punto crítico hoy, porque se está desembalsando agua a una velocidad de 700 metros cúbicos por segundo. Empezamos en 250, lo subieron a 400 y ahora 700 metros cúbicos por segundo. Y ojo, porque Jesús, toda esa cantidad de agua va a parar a la campiña de Jerez, que como ya saben todos, está desde hace días muy castigada. Bueno, y vemos infraestructuras como esa pues en riesgo por lo que es la fuerza de las lluvias. También Pepe Trigueros, ingeniero, atentos a los embalses porque hay algunos que están a una enorme capacidad ahora mismo ya de carga. Y vamos a estar contraste entre políticas negacionistas, negar lo que ocurre y la realidad, que la realidad también es para tener en cuenta lo que está pasando. Efectivamente. En la tarde del desalojo de Grazalema, de toda una localidad. Y aquí yo también tengo que decir que efectivamente estamos en una emergencia climática y también hay que tomar medidas de emergencia climáticas. Y concretamente en la Dana de Valencia, pues la verdad es que si se hubieran tomado unas decisiones como era el desvío del Barranco del Pollo, otra cosa, otro gallo nos hubiera cantado. Estaba previsto realizarlas, no se realizaron en aquel momento. Yo creo que ahora tenemos que reflexionar. Y con respecto a los embalses, es muy importante, ya hemos debatido aquí en otros programas, que los embalses tienen que tener un resguardo, precisamente para que las avenidas puedan, digamos, pararse y que no tengan que verter por el aliviadero o por incluso coronando la presa. Y esto verdaderamente lo que está pasando en Andalucía es que ya este resguardo se ha quedado totalmente colapsado y ahora tienen que vertir por cabecera y por el aliviadero. Y hombre, están subiendo la presa de 200, 500, 700, esperando a que todavía llegue
una masa venida de agua y pueda retenerla y, digamos, sin tener que superar estos 700 metros cúbicos por segundo que podían llegar a 1000 o a 1200 e inundar las poblaciones que deben estar. Y ahí vemos esas imágenes que os pido que comentemos. Mira, esos agujeros que ha hecho la gente para que salga el agua dentro de las viviendas. Es fundamental. La fuerza del agua en lugares como Grazalema, desalojando toda la localidad de Grazalema. Hay un personaje Gloria, pedías la palabra porque realmente las obras en el Barranco del Pollo no se hicieron porque el gobierno de Rajoy dejó caducar la declaración de impacto ambiental y fue por eso por lo que no se hicieron. Entonces, a cada cual que asuma la corresponsabilidad que le toca en cada procedimiento. Gloria, yo digo Gloria Marcos, sigue Gloria Marcos, que acaba de empezar. Ahora, habría que hacerlas ahora. Ahora ya. Ahora, ¿verdad? Ahora que el gobierno valenciano asuma su responsabilidad, que no está ni pudiendo pagar el dinero que está recibiendo del Estado para dar las subvenciones a la gente perjudicada por la Dana. No se están haciendo todavía. Sí. No, es que hay que hacerlo. Bueno, muy bien. Os pediría sensibilidad con las imágenes que estamos viendo. Estamos viendo localidades inundadas. Hay un desalojo. Carmen Osuna, ojo, en Grazalema. Tarde de desalojo. El agua, las puertas abiertas en las viviendas para que salga. Saliendo por los enchufes. Vean. Carmen Osuna, en Grazalema. Jesús, pues aquí en Grazalema sigue lloviendo, eso sí, con menos intensidad que en el día de ayer. Como puedes ver, los bomberos trabajan a contrarreloj, sin descanso, para poder quitar y poder achicar todo el agua posible. Ahora mismo estamos en la biblioteca de aquí de Grazalema, está completamente inundada, como podéis ver. De hecho, ayer estaba muchísimo peor y hoy por lo menos hay menos cantidad de agua. Lo que sí, Jesús, sigue saliendo agua de las casas, de los locales, de los edificios, siguen saliendo de las paredes, también desde el suelo y, como vemos, también de los enchufes. Eva, tú trabajas aquí en esta biblioteca, ¿cómo se está viviendo esto? Pues esto es una pesadilla, terrorífico, porque no te esperas que esto suceda, porque aquí estamos acostumbrados a que llueva y siempre estamos tranquilos, por un pueblo seguro, pero esto no te lo imaginas. Y además sigue saliendo agua, Eva. No para, es que no para, no sabemos de dónde sale el agua, inimaginable, vamos, no se para. Sigue lloviendo con menos intensidad, pero miramos hacia arriba y es que no hay respiro. Claro, y además tampoco se puede controlar, porque como sigue saliendo a borbotones, como estamos viendo aquí en este enchufe, es muy complicado. Es muy complicado, no sabe de dónde sale, no sabe de dónde puedes cortar, no lo sabemos. Creemos que es de debajo del suelo, de acuíferos, no lo sé, pero incontrolable. Incontrolable. Pues con esto nos quedamos, Jesús. Todavía sigue saliendo agua del interior de las casas, de los edificios, de los locales, y de momento todavía se sigue trabajando para poder intentar cortar todo este agua. Ya ven. Luis, pedías la palabra. No, yo espero que, yo confío en que la lealtad institucional que hemos visto últimamente pues se mantenga y ya soy capaz de vaticinar que si no vemos esa lealtad institucional va a ser el momento en el que Feijóo o Díaz Ayuso decidan romper la paz y la armonía entre las distintas administraciones que tienen que resolver estos asuntos ahora, que es alojar a las familias, atenderlas, abordar las reparaciones convenientes, etcétera. De momento todo pinta bien, pero hay un momento en el que el PP se da cuenta de que eso no es la vía y entonces rompe la baraja, ¿no? Entonces, bueno, con estas imágenes tan potentes que estamos viendo lo que está ocurriendo, pido un titular, Pablo Iglesias, Marta Gómez Montero, y avanzamos, que nos pide paso, porque hoy Ayuso ha dicho, están todos locos, de forma reiterada. Ella les ha dicho a los demás. Van a ver por qué. Pablo, Marta. Mencionabais antes la Agenda 2030. Yo fui ministro de la Agenda 2030. Entonces, claro, cuando Pedro Sánchez me dio esta competencia, le pregunté, ¿y con esto qué hacemos? Y me dijo, pues no mucho, pero es verdad que te permite hablar de muchas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? La Agenda 2030 es un conjunto de buenas intenciones, pero que en la práctica no compromete a nadie, y los estados que firman la Agenda 2030 después no la cumplen, empezando por el nuestro. Yo me tuve que encontrar, como ministro de la Agenda 2030, reunirme con algunos de los empresarios más importantes de este país, de empresas energéticas, que me venían con el pin de la Agenda 2030. Y yo decía, me da la impresión, compañeros, de que con esto lo que estamos haciendo es un greenwashing a ciertas empresas que se ponen el pin, pero no estamos aplicando ni una sola de las cosas que habría que aplicar, porque no es una de esas
normas que sea de obligado cumplimiento, como lo de la Constitución y el derecho a la vivienda, que la Constitución española dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, pero después esto no implica ninguna obligación para nadie. Yo hoy me quiero quedar con esas imágenes emocionantes dentro de la tragedia que estamos viendo, sacando a la Guardia Civil, sacando a esta señora mayor, y como contaba aquí Margarita, estamos viendo desalojos. Sí, y no es la guerra, sacando, es una borrasca tremenda que ha negado localidades. Efectivamente. Esta mañana escuchábamos aquí a la ministra Robles contándonos casos que gente que estaba enganchada a máquinas, gente mayor, había tenido que entrar los buzos. Me quedo con eso, me quedo con el que el señor Moreno estaba hace un ratito, que ha estado aquí también en esta casa en Grazalema, y por favor que no venga nadie ante estas imágenes a romper ese clima de colaboración que estamos viendo. Bueno, pues esto, Gloria Marcos, estas imágenes son claramente muy llamativas. Es gente mayor siendo desalojada de sus localidades, todo un pueblo, Grazalema desalojado ahora mismo, y otras localidades. Sobre todo porque, fíjate, eso lo que indica es que la capa freática ha superado el acuífero y entonces va a haber corrimientos de tierras. Estas cosas que a veces vemos en terceros países que nos llaman la atención, en los países tropicales, esto es un riesgo grave. Sí. Y es necesario que las administraciones tengan en cuenta vida y haciendas, todo lo que afecta a la vida de estas mujer personas. Mayor, cómo es desalojada de su casa. Pero fíjate, 150 personas mayores han sido desalojadas de un centro de personas mayores, cosa que no ocurrió en Valencia, y eso me parece estupendo. Qué importante es, Gloria, avisar, efectivamente. En este caso, a ver, hay daños materiales, los hay. Hay miedo, pero que se haya avisado con tiempo, a diferencia de la Gana de Valencia, así es. Por ahora ha salvado vidas. Hay una mujer desaparecida, una joven en Sayalonga, Málaga. Pero sí que es cierto que habiendo avisado, porque si no se llega a avisar de esto, aquellos que, por ejemplo, no enviaron la alerta debidamente en Valencia, ahora la importancia de poder avisar. De saber cuáles son las competencias de las administraciones públicas y ejercerlas. No estar en el ventorro o haber nombrado a alguien que no sabía ni que existía la posibilidad de hacer una alerta. Eso es lo que significa cuando hay alguien que sabe y tiene competencias para tratar de este tipo de emergencias que son graves, que van a ser cada vez más recurrentes y más graves. Y está minimizando unos daños terribles. La administración tiene que estar, todas las administraciones colaborando para que los efectos de estas tragedias sean lo menos posible para la población. Y si puede ser solo materiales, es lo deseable, que ya tenemos lo que ha contado Jesús de esta chica desaparecida. Si se queda solo en que sean materiales por esa colaboración y porque hagan bien su trabajo las administraciones, nos podemos dar por reconfortados. Pepe Trigueros, ingeniero, le quiero preguntar, porque mucha gente se pregunta cómo es posible, tenemos desalojos en una localidad como Grazalema, que esté lloviendo tanto, hasta 700 litros, y que el agua emerja del suelo, de los enchufes, se haya filtrado de una forma tan tremenda en Grazalema. Precisamente por eso el acuífero se llena y efectivamente colapsan el sistema de saneamiento, vuelve el agua hacia atrás y está saliendo el agua por los váteres, por todos los lados, por los enchufes, porque está colmatado, no es agua y es ida y vuelta, porque efectivamente es lo que se está produciendo. Y hay que tener también en cuenta que Grazalema estamos viendo que es la más perjudicada, pero en Valencia lo que pasó es que la pendiente que tiene tan grande, y aquí verdaderamente hay lagunas de inundación que hacen que esto se minimice y se puede avisar con más tiempo que no pasa. Ojo, porque hay imágenes del temporal que también nos piden paso. Ana Ibarzabal, hay más puntos de España afectados por esta tremenda borrasca que está ocurriendo, Ana, última hora. Sí, estamos muy pendientes de Andalucía, de Grazalema en concreto, pero ojo porque son horas complicadas también en Extremadura por la borrasca Leonardo. Hay 23 tramos de ríos en nivel rojo, riesgo extremo de desbordamiento. Se ha activado el nivel 1 del Plan de Protección Civil por peligro de inundaciones y hay más de 600 vecinos evacuados a esta hora. Se están llevando a cabo cortes de carreteras y numerosas incidencias por toda la región. Así que con el ojo puesto también en Extremadura, Jesús. Pues ya ven, este es un largo programa que acaba de arrancar y que nos va a llevar aquí en la 2 y en la 1 a estar pendientes de lo que pasa, muy pendientes del desalojo en Grazalema y otros puntos de España afectados por la borrasca, Andalucía, ambas Castillas, lo que pasa en León, lo que pasa en Galicia, lo que pasa en Extremadura. Se lo vamos a ir contando, pero antes, ¿por qué hoy Ayuso ha llamado locos a los demás? Vean qué le ha pasado, qué le pasa a Ayuso. Se han vuelto locos, locos de odio, locos de rabia, porque no tienen nada que hacer, ni en un juzgado, porque no hay nada. El partido sanchista está hundido en España entera. Locos, locos, decía Ayuso a los demás, y hay una clave hoy que publicaba el diario El País, y es el hecho de que una concejala del Partido Popular de Ayuso denuncia un caso de acoso
y lo que le dicen es que calle. Esto es lo que ha publicado el diario El País. Lo que le dicen es que calle. Claro, venía el PP de Ayuso y de Feijóo de llamar guarros y dar por hecho lo del Partido Socialista. Ana Ibarzabal, ¿qué es lo que publica El País? Que esto ha traído hoy mucha cola y mucho debate que vamos a ver. Y no es para menos, Jesús, porque el diario El País ha tenido acceso a la denuncia interna de una concejala del PP que afirma haber sido objeto de acoso sexual y laboral por parte del alcalde popular de Móstoles, de Manuel Bautista. Refleja la denuncia que la mujer acudió a su partido al menos 6 veces y que el PP madrileño no solo no investigó, sino que la disuadieron de acudir a policía o juzgado con frases como protegerte es no hacer nada. Ella entregó su acta, se dio de baja del partido y ahora el alcalde de Móstoles dice que no dimite y atribuye todas estas acusaciones a una venganza. Bueno, pues vean porque en sede parlamentaria la socialista Mar Espinar le sacaba este caso de acoso a Díaz Ayuso, que venía de dar por hecho que en Moncloa había habido abusos sexuales, nada más y nada menos. Le han preguntado por el caso en el PP de Ayuso y Ayuso lo que ha respondido ha sido Venezuela. Serrano, su número 2. Por cierto, no es tirar los tejos, es acoso. Víctima de acoso laboral y sexual. También acudió a usted, señora Ayuso, pero usted no se dignó a reunirse con ella. Sí lo hizo con su acosador, pero a ella le envió a sus secuaces para que le explicara que mejor la boquita cerrada. Cuénteme qué tal su amigo Maduro. ¿Qué tal le ha ido en estas últimas 4 semanas? En su agenda no nos ha contado nada del señor Zapatero. Y, por cierto, tantas mujeres también en Venezuela. Pues ya ven, esto Luis Arroyo, después de que publicara El País que ni Alfonso Serrano ni Ana Millán, que está imputada también por otra causa, hicieran caso a esta concejala, dice El País, y que le dijeran que mejor callar. La respuesta ha sido Venezuela. Según la información, no solamente no es que no le hagan caso, es que le dicen cuidado, que si denuncias no te vamos a ayudar, ¿no? O sea, que cuidado, es frenar, es coaccionar presuntamente a una concejala que se siente acosada por su alcalde. Bueno, y lo que hace Ayuso pues es aplicar el manual, si ya es muy conocido, llevamos comentándolo mucho tiempo, el manual trumpista, ¿no? El manual de Donald Trump es nunca dar un paso atrás, siempre hacia adelante, con las categorías más vastas, más brutas, generando el caos, Venezuela, ETA, el insulto, etcétera, para, bueno, generar un clima de caos, de descontrol, en el que anida fuertemente la extrema derecha y luego ya, pues cada uno hace su trabajo, ¿no? Gloria, pedías la palabra. Sí, vamos a ver. El acoso a las mujeres, la violencia de género, es estructural. El problema es cómo reacciona cada uno ante eso. Es decir, en el caso de Paco Salazar, está claro que las que denunciaron están en su puesto de trabajo. Y Paco Salazar no está. No es que no esté en un cargo, es que no está. ¿Y qué pasa en el Partido Popular? Que la denunciante está fuera y el denunciado sigue de alcalde. Y nadie en su partido le dice márchate. Ese es el problema. Cuando uno dice que los demás son no sé qué, se tiene que mirar su ombligo. Y en este caso, la señora Ayuso insulta y no es capaz de reaccionar de una manera razonable. Que es decir, hay una denuncia. ¿Cómo que he mandado a 2 y me han dicho calladita estás más mona? Es decir, no señor, tú tienes que llamar guarro a alguien y tu alcalde sigue. Esto es Nevenka 2, ¿eh? No se os olvide, es lo mismo que sigue haciendo el Partido Popular siempre, negando la evidencia y victimizando a las víctimas y dejando en su sitio a los victimarios. Pues no está de acuerdo contigo, Alberto Núñez Feijóo, porque nos llegan declaraciones que ha hecho Feijóo, dice que esto no cabe en su partido, que ellos no lo permiten y si se archiva es porque no se encontró nada y que cabe ir a los tribunales a la mujer que está contando esto. Que le cabe ir a los tribunales. Es curioso porque es el mismo Feijóo que después van a ver que dio por hecho que lo del PSOE era verdad, pero ahora dice que si eso vaya a los tribunales porque ahora se archivó porque no había nada. Feijóo. Comportamientos contra la dignidad de las mujeres en mi partido no cabe. Si nos parece, por el contrario, que no hay información suficiente para dar veracidad, se archiva. Pero es evidente que cualquier mujer sea denunciada, presenta una denuncia contra cualquiera, tiene no solamente el derecho, en mi opinión, tiene el deber de acudir a la justicia para que se haga justicia. En este caso dice esto, claro, cuando se trataba de lo de Salazar u otros casos en el PSOE, ya dio por hecho y sentenció que era verdad. Dijo, de hecho, que el PSOE era un peligro para las mujeres. Ya lo dio por hecho, no dijo, bueno, que vayan a los tribunales, no. En este caso ya tenía claro la responsabilidad Feijóo. Es el mismo Feijóo, pero hace unos meses. Vean. Se ha intentado dar carpetazo a las denuncias de sus compañeras, se ha desmoronado
toda la política feminista del Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido peligroso para las mujeres. ¿Os parece llamativo, y pregunto a las mujeres en la mesa, que en este caso diga lo que ha dicho Feijóo, que daba por hecho ya que el PSOE era peligroso para las mujeres, se había desmoronado toda la política, y ahora preguntan por el caso de su partido y dice, bueno, se ha archivado, no se ha encontrado nada, caben los tribunales? Como mínimo, hipocresía y cinismo. O sea, resulta que tú das por bueno algo que no se ha presentado como una denuncia. Pero bueno, hay que darlo por bueno, porque yo, mujer, sí te creo. Pero igual que creo a unas, creo a otras. Por eso decía, el problema es estructural, pero el problema es cómo reacciona cada una de las formaciones políticas. La que sí que cree en el feminismo y la que solo lo utiliza cuando conviene. Y eso es lo que está haciendo Feijóo desde el principio. ¿Qué pasa con los alcaldes de Andalucía que también han sido denunciados y que siguen en sus puestos? Que son del Partido Popular. ¿Qué pasa con ellos? No pasa nada. Pregunto, ¿queda retratado así Feijóo o no? Marta Gómez Montero, dicho esto, sea el caso que sea, pues evidentemente se tiene que investigar. La doble vara de medir, pero bueno. Efectivamente, Marta. Yo pido a nuestros políticos que no tengan doble rasero, que tengan la misma vara de medir, que cuanto ante casos de denuncias como esta de acoso sexual, que se actúe con absoluta contundencia, que se llegue hasta donde se tenga que llegar. Antes no conocíamos el caso, afortunadamente pues ahí está, lo hemos conocido. Yo animaría, como lo hice en el caso de las denunciantes del PSOE, animaría a denunciarlo, a llevarlo a los tribunales, por mucho que te digan esto te puede perjudicar o no, aquí de tapar nada, que salga todo. Y solo te recuerdo que en el caso del señor Salazar, y no es por irme por las ramas, si no hubiera sido por el magnífico trabajo de nuestra compañera Esther Palomera, también esas denuncias podían estar durmiendo el sueño de los justos, que tampoco fue como el que ha hecho ahora el del País, ¿no? Efectivamente, claro, efectivamente. El problema es por eso te digo, pero que no fue un comportamiento ejemplar, que no fue, pues ahora lo veremos también, que una vez que se ha hecho público. Ya lo estás viendo, Ayuso llamando locos y Feijóo diciendo que lo suyo no está aprobado y que no es verdad. En julio saca la información Palomera, no me quiero ir por las ramas de Salazar, y todavía creo que en diciembre, lo digo un poco de memoria, es cuando se empieza, todavía no se había reactivado, o sea que hay una clave que se daba aquí, Salazar ya no está, el alcalde está, yo no quiero culpabilizar ni al alcalde ni a Salazar. Lo cierto es que la concejala deja el partido, eso ocurrió, la concejala del PP lo ha dejado. Lo comparto, Jesús, sin duda. Bueno, vamos a ver, porque ha ocurrido esto en sede parlamentaria. Manuela Bergerot, Más Madrid, Ayuso, le decía, y ella es Ayuso la que se ha hecho la víctima por lo que se habla de su pareja, que se habla de presunta corrupción. Ha ocurrido esto. Esa edil del Partido Popular que fue víctima del acoso sexual y laboral por parte del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. Señora Ayuso, esta mujer le pidió ayuda a usted en 2 ocasiones. Usted rechazó tener una reunión con ella y recibió al agresor 5 días después. Si una mujer es víctima por el hecho de ser mujer, y ahí siempre queda su presunción de inocencia, ¿dónde queda la mía ante sus insultos y ataques diarios? La protagonista no es usted. Póngase del lado por primera vez de las víctimas. Sacaba ella, Luis Arroyo, lo decíamos antes, ¿no? Lo de su pareja, ella dice que la insultan. Sí, es lo de siempre, es desvío completamente, digo un disparate, que ahora en este caso, ¿dónde quedo yo como mujer? Es un auténtico disparate, pero lo increíble es que funciona, es una estrategia que está funcionando en todo el mundo, es una estrategia que funciona en todo el mundo, por eso es importante que la denunciemos. ¿Qué estrategia? La estrategia de la confusión, la ingeniería del caos. Generar caos, generar confusión a través de ideas muy simples, extraordinariamente simples, que a buena parte de la población le entran, le generan miedo, le genera a veces incluso auténtico pavor, y es ahí donde anida la extrema derecha. Ha sido así a lo largo de los siglos, pero ahora lo estamos viendo en todo el mundo. Y en España, claramente, la mejor representante de esa línea de trabajo es Isabel Díaz Ayuso, no hay ninguna duda. Después de saber, como todo el mundo sabe, que está conviviendo con un señor presuntamente corrupto, que se ha metido 2 millones de euros en comisiones de mascarillas, que ha defraudado 350.000 euros, y sin embargo se le habla de un caso de acoso y lo devuelve, digamos. Es una cosa como completamente increíble desde el punto de vista racional, pero funciona en Estados Unidos, en Brasil y en la Comunidad de Madrid y en España. Funciona. Seamos precavidos contra esto. La hemeroteca, claro, en el caso de Ayuso ahora pues está pidiendo la prudencia que no practicó, porque ella dio por hecho que se cometían este tipo de prácticas incluso en la Moncloa. Ella llegó a hablar de que había acoso sexual en la Moncloa. Es el mismo partido que ahora mismo pide prudencia en el caso de Móstoles. Esto decía Ayuso.
Yo por hecho que en el PSOE ya había acoso sexual. Ante los episodios de acoso sexual en la Moncloa, ¿a quién van a poner ahora al frente del PSOE? ¿A Rocos y Freddy? Bueno, pues esto es lo que tenemos, esto es lo que se decía. Ahora el diario El País ha publicado este caso de acoso y esa concejala que lo comunica, dice El País, a Ayuso y a su gente, y lo que obtuvo fue la callada por respuesta como recomendación. Vean, La he fichado para que me haga un gran trabajo a mí. Esta mujer nos alegra el día y más me lo va a alegrar. Son algunos de los episodios de acoso sexual y laboral que denunció una exconcejala por parte del alcalde de Móstoles encubiertos por el PP, según El País. Está buenísima, esta es solo para mí. Ayuso conocería el caso por parte de la misma denunciante a través de una carta del 26 de febrero de 2024. Desde mayo de 2023 llevo sufriendo una discriminación muy grave que no ha cesado y se está incrementando. Me gustaría poder mantener una reunión contigo para que conozcas la situación y puedas mediar. La presidenta madrileña rechaza la reunión por motivos de agenda y la deriva al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. Lo que convendría es llevarlo a un juzgado, mejor que intentar dañar la imagen de un alcalde. El mismo Serrano, la denunciante y la vicesecretaria de organización del partido en Madrid, Ana Millán, se reúnen en Génova, pero la disuaden de acudir a la policía o al juzgado. Lo que no puede ser bueno para ti es una denuncia en el juzgado, porque te comen. En un segundo encuentro, la denunciante solo recibe resignación. Cuando te metes en política tienes que estar preparada para aguantar muchas cosas. Y negativas. Tú no eres una empleada del Partido Popular, entonces no podemos aplicar el protocolo de acoso en el partido. Tras darse de baja de la formación, denuncia en un juzgado el borrado completo de su correo electrónico. En la configuración de accesos aparecen direcciones IP desconocidas que han accedido a mi correo. Desde el que contaba el supuesto acoso sufrido tras más de un año de silencio absoluto en la cúpula del PP madrileño de Ayuso. Un caso fabricado contra el Partido Popular. Que mantiene al alcalde. Nadie de mi partido me han pedido que dimita. En su cargo. Pepe Trigueros, Gloria Marcos. Yo creo que el documento que acabamos de ver es bastante revelador, pero pido vuestras opiniones. A mí me parece vergonzoso, lo haga el partido que lo haga. Yo creo que los WhatsApp que hemos visto, esto me parece que no son de recibo y yo creo que hay que animar a esta concejala del Partido Popular a que lo denuncie. Ya no lo es, ya, por encima de ya todo. ex, porque ya es, bueno, ya no pues está. ahora que era, pero yo creo que esto hay que denunciarlo y hay que quitar de la vida política. Dejó la política, se dio de baja como militante. Hay que quitar de la vida política estas actuaciones, vengan de quien vengan, del partido que venga, y la verdad es que yo creo que represento a la sociedad civil. Estamos en contra radicalmente de esto, lo haga el partido que lo haga, y no me parece tampoco presentable que mi presidenta, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues no responda ante esta tesitura en la sede parlamentaria, y yo creo que debe afrontarlo pues con una pregunta diciendo lo que considere, pero entrando al trapo y defendiendo, como no puede ser de otra forma, la honorabilidad de las mujeres. A mí no me sirve la equidistancia, sobre todo cuando uno quiere dar ejemplo. Porque cuando uno quiere dar ejemplo, tiene realmente que hacer las cosas como tocan. Y en este caso es cinismo, es hipocresía. Cuando están esos correos, cuando a esa señora se le ha borrado la bandeja de entrada de su ordenador, cuando además la están tratando como hicieron con Nevenka, calladita estás más mona, vete. Y cuando estos correos son absolutamente explícitos. Que diga el señor Feijóo, a mí esto no me consta, y la otra señora, la señora Ayuso, diga que es todo mentira y es algo prefabricado. Es que eso no es saber, es decir, nosotros somos los ejemplos, como decía hace poco Feijóo, de un partido feminista. Mentira, hipocresía, cinismo. Esto pasa en todas partes, en todas las organizaciones, en todas, porque el acoso a las mujeres es algo sistemático y estructural. El problema es cómo se responde y cómo se ataca ese tipo de situaciones. Y este caso lo que está demostrando el Partido Popular es que lo está haciendo como toda la vida, como los señoros de la derecha más establecida que niegan, porque se lo han comprado y se lo creen además a Vox, la violencia de género. Yo daré un dato, esto de que ocurre en todas las organizaciones, donde ocurra que se diga y tal, pero yo la generalización nunca la acepto, lo siento. Puede ocurrir. Organizaciones hay muchas de todo tipo en este país, donde hay organizaciones que se denuncie, que se condene, pero todas no, hay organizaciones que no tendrán estos casos. Generalizar no me parece preciso. Dicho esto, Alfonso Serrano del Partido Popular lo niega esto. Es la mano derecha de Ayuso en el PP. Es falso que el Partido Popular de Madrid presionara a nadie para tapar absolutamente nada. Esto no se nos presenta como un caso de acoso sexual o de abuso, sino como una disputa laboral en el ámbito de un grupo municipal. Se trata de una denuncia carente de sustento alguno.
Pues con lo que hemos visto de ese informe que publica El País, él dice que es una denuncia carente de sustento alguno. Os pido un titular, Marta Pablo. Bueno, pues después de lo que carente de sustento alguno, después de lo que hemos leído y después de lo que hemos visto, cuando hemos oído además en este caso mujeres diciendo cuando te metes en política tienes que estar dispuesta a aguantar muchas cosas, yo creo que debería en el Partido Popular de Madrid, lo digo con todos mis respetos, darle una pensada, reabrir esta investigación, porque la verdad que el propio alcalde hoy ha reconocido que sí, claro, dicen que es un caso de acoso laboral, una disputa laboral que no era sexual, pero el propio alcalde de Móstoles hoy en esa rueda de prensa que ha dicho que no iba a dimitir, ha reconocido que de los 8 correos que ella mandó advirtiendo, en uno sí que hablaba de acoso sexual. Yo pediría, para tener la autoridad moral de poder denunciar cuando haya casos concretos en cualquier otro partido con absoluta autoridad moral, que este caso se vuelva a investigar y que ella también, pues que tome cartas en el asunto, porque no se puede esto quedar así. Si hubiera una situación de normalidad democrática en España, simplemente con la información que ha salido, el Partido Popular retiraría a este tipo como alcalde y como candidato a la próxima alcaldía. Pero probablemente lo vuelvan a presentar y quizá vuelva a ganar. ¿Y por qué puede volver a ganar un tipo en esta situación? Porque, como decía antes Luis, está cambiando la cultura política. Hay un proceso de fascistización de la derecha donde el machismo es un valor. Es un valor. Tú puedes ir a una campaña diciendo, ¿sabéis lo que os digo, rojos de mierda? Venezuela. ¿Sabéis lo que os digo con respecto al solo sí es sí? Que ahora tenemos que pedir un contrato para follar. ¿Sabéis lo que os digo? Y ese discurso violento, ese discurso que nos escandaliza, es un discurso que tiene un enorme éxito. Isabel Ayuso lo expresa. Si es que antes, la pobre mujer cuando estaba leyendo Rocco Siffredi, yo no creo que tenía que bajar la vista que Isabel Ayuso haya visto pelis porno de Rocco Siffredi. Pero Mar sí que las ha visto y es el que le ha puesto, dile lo de Rocco Siffredi. El que sean capaces de ir... clarividente, vamos, no sé, tienes una Conozco a los dos. Estuvo en La Tuerca algunas veces Isabel Ayuso y con el otro hablé alguna vez y sé de lo que hablo. Entienden perfectamente el espíritu de los tiempos. El problema es que responder a una derecha fascista como si siguiera existiendo una cultura social democrática es algo que no va a funcionar. Emilio Delgado, hemos conectado con Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Emilio. Quiero preguntarte en primer lugar... Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este caso, si te parece escandaloso o, como dice Alfonso Serrano, no había nada y por eso se archivó. Me parece brutal. Detienen al presunto colaborador del fraude fiscal de su pareja. Se confirma que Rivera Salud sí reutilizó material desechable. Su gobierno pagó 500 millones de euros a Quirón, más 250 que desvió de las residencias. Llama frustrados a las familias de las víctimas. Intentan además utilizar mi familia, mi pareja. Y se han vuelto locos, locos de odio, locos de rabia, porque no tienen nada que hacer. Y en un juzgado, porque no hay nada, intentan desde lo personal y con prácticas chavistas... Sí, Emilio. No, te decía, Jesús, que yo como mostoleño no estoy dispuesto a asumir que mi ciudad se convierta en un segundo escenario de un segundo caso Nevenka, y como madrileño no estoy dispuesto a normalizar que el partido que se presentó a las elecciones con la bandera de la libertad no pare de intentar amordazarnos a todos. Ha intentado amordazar a la oposición y ha tenido que ser el Constitucional el que le recuerde que estamos en nuestro derecho a hacer preguntas sobre el patrimonio de la pareja de Ayuso y el ático. No estoy dispuesto a asumir que el jefe de gabinete de la señora Ayuso trate de amordazar a los periodistas amenazándoles con cerrar el medio en el que trabajan si siguen informando sobre el enriquecimiento del entorno de la presidenta, y no estoy dispuesto a asumir que el Partido Popular amordace a sus propios cargos públicos, en este caso a la concejala del Partido Popular de Móstoles, porque presente una denuncia por acoso sexual y laboral, y en lugar de acompañarla, a lo que se dediquen es a obstaculizar esa investigación, a dejarla sola, a ponerla a los pies de los caballos, a una chica que, bajo mi punto de vista, actuó con una enorme generosidad, llevando el caso por los cauces internos del partido, supongo yo que por no hacer daño al Partido Popular. Y con lo que se ha encontrado es con que el secretario general del Partido Popular por un lado y Ana Millán por otro se dedican a decirle que si quieren que la ayude la condición es no poner ninguna denuncia. A mí me parece realmente asqueroso, me parece que deja a los pies de los caballos a esta mujer y a tantas otras. Y es algo que comentaba en tu programa hace poco, cuando Ayuso dice que no va a discutir sobre la culpabilidad de Julio Iglesias ni de Plácido Domingo y que son todo invenciones de la izquierda. El mensaje que está mandando a muchas mujeres en la Comunidad de Madrid es que, a no ser que tu acosador sea de izquierdas o sea un inmigrante o sea alguien que le pueda servir para algo al Partido Popular,
está mejor calladita, que es exactamente lo que le han dicho a esta persona. Y me parece de todo punto inaceptable. Y luego recordar que todos los implicados en esta historia son hijos directos de Isabel Díaz Ayuso. Manuel Bautista no formaba parte de la agrupación de Móstoles, lo trajeron de fuera por orden directa de Isabel Díaz Ayuso. Ana Millán es una de las mejores amigas de Isabel Díaz Ayuso. La aforó sabiendo ya que estaba siendo juzgada por un enorme caso de corrupción. En fin, yo creo que no puede esquivar su responsabilidad. El problema aquí no es desentendernos del principio de que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Sino poner en marcha protocolos que hagan que cuando una mujer denuncie se sienta acompañada y se sienta segura. Aquí lo que se ha hecho es exactamente lo contrario, me parece una vergüenza. Lo que pasa, Emilio, que lo que dice Díaz Ayuso es que a ella la están atacando con el caso de su pareja, de González Amador, que tiene esas causas con la justicia, pero ella insiste en que es un ciudadano particular. Es decir, hoy se le ha preguntado a Díaz Ayuso por el caso de acoso que denunció esta concejala, que dejó la concejalía porque, entre otras cosas, se sintió que no la atendían, y ella ha dicho, a mí me atacan por el caso de mi pareja, Emilio. No, a ella por lo que se le está atacando es por dejar la sanidad de todos los madrileños en manos de empresas que presumen de engordar las listas de espera para hacer caja después. Y una de estas empresas, casualmente, le dio millones de euros a su pareja que luego a él se le olvidó declarar. Por eso es por lo que se le está atacando a ella. Y por vivir en un ático de lujo, en realidad en 2 pisos de lujo, a todo trapo, producto de ese fraude fiscal y de esas comisiones millonarias. Y da la casualidad de que la misma maquinaria que se puso al servicio de la defensa de ese particular es la misma maquinaria que se ha puesto de frente y a atacar a esta concejala del Partido Popular cuando ha denunciado un caso de agresión sexual o de acoso sexual. Creo que no hay por dónde cogerlo. Yo creo que cualquier madrileño se siente interpelado y desde luego yo, si fuera una mujer dentro del Partido Popular, sentiría que me está fallando mi partido y que la situación de vulnerabilidad es extrema. Ya digo, no se trata aquí de desentendernos del principio de inocencia, de la presunción de inocencia, sino de poner mecanismos que acompañen a las mujeres cuando denuncian estas cosas y que se sientan seguras. Aquí todo eso ha saltado por los aires de una manera brutal, ¿no? Emilio Delgado, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Por cierto, hoy estamos a jueves, el domingo hay elecciones en Aragón. El Partido Popular citaba en el Senado a Paco Salazar, ex alto cargo del Partido Socialista, hombre de confianza de Pedro Sánchez, y tenía detrás esas acusaciones de abuso sexual, y él decía que no, que él ha respetado a las compañeras. Decía esto, Paco Salazar. A todas las compañeras con las que he trabajado, a todas, siempre las he respetado como profesionales y las he respetado como mujeres. Y cuando yo me retiro o renuncio a mis responsabilidades institucionales y orgánicas, lo hago por una sola razón, que es mi familia. Marta, Luis. Pues las denunciantes que denunciaron al señor Salazar no decían precisamente eso, denunciaban comportamientos intolerables, absolutamente obscenos. De hecho, hubo, podemos llamarlo, una cierta, rebelión en el Partido Socialista para que se actuara, y hoy precisamente, si habéis seguido la comparecencia en el Senado, la más dura contra Salazar ha sido precisamente la senadora del Partido Socialista, tachando de impresentable su comportamiento. Eso es justo lo que se le señalaba a Gloria hace un rato. Eso es justo, qué bien. Ya, pero creo que lo ha negado todo. Qué bien, entre comillas, que haya sido hoy, para que se observe la diferencia en la reacción de algunas fuerzas políticas. Qué casualidad que haya sido hoy, ¿no? Qué casualidad. Bueno, pues muy bien, las casualidades sabes que no existen en política, Luis. No sé, o sí, yo qué sé. Sí, claro. No lo sé, no tengo ni idea. Tú sabes mucho de política. De cualquier modo, qué curioso que hoy justo hayamos podido contrastar la diferencia. Una persona que tiene el mismo derecho a la presunción de inocencia que cualquier otro, ¿vale? Sin embargo, cesó inmediatamente. Es cierto que tardó un poco. Ya te digo, para tirar para gorda. Cuando llevaron sí, que sí, Marta, que sí. Pero cuando lo denunció una compañera nuestra, está compareciendo en el Senado en este momento. ¿Quién es más crítico porque le ha llevado el PP con la mayoría absoluta. Momento, por favor. Vale, ¿quién es más crítico con él? Es precisamente la senadora del Partido Socialista, y sin embargo al otro lado aquí no pasa nada, no hay tal, se da por hecho que este señor esto es un caso fabricado literalmente, este señor no es culpable de nada, y aquí paz y después gloria. Esa es la gran diferencia. Estamos pendientes de una tarde con la borrasca, desalojo en Grazalema, y la gente con las casas abiertas incluso para que salga el agua. No deja de llover, 700 litros y desalojo de toda una localidad. Y Carmen Osuna, que nos acerca cosas que están ocurriendo allí como estas. Ojo.
Pues Jesús, ahora mismo en Grazalema está siendo muy complicado encontrar vecinos. Muchos han sido desalojados y otros tantos se han ido por su propio pie. ¿Y qué han hecho los vecinos antes de irse de casa? Pues esto, Jesús, las puertas las han dejado abiertas para que el agua del interior salga rápidamente. Ya ayer lo comentábamos, el agua sale del interior de la casa y por eso es importante que se dejen las puertas abiertas. En esta calle, por ejemplo, todas las puertas están abiertas para que todo el agua que hay en el interior vaya saliendo, pues como vemos, ¿no? Como ríos y ríos de agua. Y lo que lleva también el agua en sí lleva una fuerza brutal y se lleva por delante pues todas estas rocas que estamos por aquí viendo. Así que, Jesús, lo que decimos, las puertas abiertas para que salga todo el agua del interior de las casas y no se produzcan derrumbamientos. Bueno, pues vamos a estar muy atentos. Entre tanto, comparecencia en el Parlamento del presidente de Radio y Televisión Española, José Pablo López. Le han echado en cara que aquí no hay pluralidad, lo decía Eduardo Carazo, diputado del Partido Popular. Ha respondido así, con imagen incluida, el presidente de Radio y Televisión Española. Ha ocurrido esto, y os pregunto porque vamos a hablar de medios, de pluralidad, de libertad de expresión, de si entran o no con lanzallamas. Vean esto que ha ocurrido. Yo quiero una televisión pública que moleste, ¿no? Mire, hace poco le daban un programa de debate y actualidad a Toni Cantó en APUN. Esta foto, esta es la tertulia de la noche de Telemadrid. Miren, tenemos aquí una tertulia plural. Bueno, pero mire, la tertulia plural es Álvaro Nieto, director de Objective, Joaquín Manso, director del Mundo, mi amiga Mariló Montero y Paco Maruenda, director de La Razón. Que Bueno, pues ha ocurrido esto. Gloria, Pepe Trigueros, Marta, Pablo, Luis Arroyo, podéis opinar. Sí, yo creo a favor y en contra. Gloria, ¿cómo lo ves? Hombre, yo creo que poner en duda la pluralidad de la televisión pública española, en fin, son ganas de intentar decir que se quiere entrar con lanzallamas, sobre todo cuando lo dice gente que gobierna en comunidades autónomas, sea la de Madrid o sea la del País Valenciano, donde la pluralidad es una risa. O sea, solo hay gente de extrema derecha y muy de extrema derecha. Y si invitan a alguien para intentar blanquear, es el objeto de, en fin, de la zurrapa de todas las partes. Entonces, creo que de verdad no hay derecho a que nadie ponga en cuestión en estos momentos la libertad de expresión y la pluralidad en la televisión pública española. Pepe Trigueros, ¿usted ha tenido problema para expresarse aquí? Yo lo único que quiero decir es que a mí me invitaron a participar en este programa. Yo no sabía exactamente ni de qué iba. La verdad es que me siento muy a gusto y jamás he recibido ninguna consigna por parte de nadie para que yo no exprese lo que considero expresar. Algunas veces a favor del gobierno, otras veces en contra, algunas veces a favor de la Comunidad de Madrid, otras veces en contra, pero quiero representar un sentir del grupo en el que estoy. Yo soy ingeniero, representamos a los ingenieros, pero también tenemos que participar en la vida política, en la vida pública, y es mi presencia aquí. Y por supuesto, mientras el Consejo de Televisión y Jesús considere que debo estar, por seguir estando, sin defender ninguna idea política, sino expresando lo que creo sentir y que parte de la gente con la que yo me relaciono está de acuerdo conmigo. Y si defiende una idea política, libres de hacerlo. Aquí hay gente, creo, que tiene ideas diversas. Contrasta con alguna imagen que hemos visto ahí. Dicho esto, ha ocurrido esto, porque claro, el diputado de Vox que dijo lo de entrar con lanzallamas o motosierra, ahora ya nos llama ocupas. Lo ha mezclado lo de Televisión Española con los migrantes. Ha sido muy curioso y respondía de esta manera el presidente de Radio y Televisión Española. Esto nos acaba de llegar. Esto es hoy una comparecencia en sede parlamentaria del presidente del ente público, José Pablo López. Preguntaba Manuel Mariscal de Vox, el del lanzallamas. Vean lo que ha ocurrido. Mire, señor López, usted ha convertido a Radio y Televisión Española en el escaparate de la putrefacción del gobierno de Pedro Sánchez. Y tampoco dimite, a pesar de la inseguridad y de las muertes que provoca sus políticas migratorias. Cuando Vox llegue a Radio y Televisión Española, vamos a cambiarla en profundidad. Y usted no se va a ir de rositas. Y sacaremos a todos los ocupas. Y me ha dado la impresión, escuchándole, que a usted le gustaría entrar en Radio y Televisión Española ya no con un lanzallamas o con una motosierra, sino tenemos algún ejemplo más reciente, ¿no?, que es el de los ICE en Minnesota, ¿no? Es decir, expulsando en caliente a todos los que no comparten el ideario de su partido, a todos los presentadores que no concuerdan con la línea editorial de su partido. Luis Arroyo, Marta. No va a haber, putrefacción y ocupas. ¿Tú te sientes un ocupa aquí? Si no me equivoco, solamente un ocupa dentro de tu corazón. Sí. Un ocupa dentro de tu corazón. Venga, una canción, digo, es una canción. Sí, si no me equivoco, esta casa solamente fue condenada por manipulación una vez, me parece, una vez que fue
durante el gobierno del PP, durante el gobierno de Aznar, cuando se mintió sobre la huelga general, etcétera, y tuvo que salir Urdazi y encima gastar la bromita del CCO con recochineo y tal, ¿no? Refiriéndose a comisiones obreras. En primer lugar. En segundo lugar, una vez más, es la estrategia, ha hecho bien el presidente de la corporación, señalando a estos salvajes estadounidenses deteniendo a gente, porque es la expresión de la posición de este mariscal, que es la posición de la extrema derecha. Es que claro, si pones un fascista en televisión, pues responderá como un fascista. Y ese fascista, pues efectivamente, considerará que los que estamos aquí expresando libremente nuestras opiniones somos ocupas, digo yo. Entonces, bueno, no me sorprende desde el punto de vista de la extrema derecha, pero desde luego hay que llamar, insisto, a la gente a la razón, a la luz frente a esta oscuridad que está rampante en todo el mundo, que no solamente es un fenómeno en España, es un fenómeno de todo el mundo. Hay que luchar contra esta gente porque van a por todo. Marta, ¿tú te sientes una ocupa o a quién se refería? ¿Somos ocupas? Yo me siento absolutamente libre en la televisión pública para expresar lo que opino con absoluta libertad, con absoluta tranquilidad en base a mis estrictas opiniones y de hecho, vamos, no solo yo, para no hablar de mí, en todas las mesas que hay en los diferentes programas, desde por la mañana tienes absoluta libertad para expresarte pues como lo que eres, que no eres más que un periodista. Y sí que te digo una cosa, yo anoche estuve, por ejemplo, en la radio madrileña, aquí al lado, en Onda Madrid, y coincidí con mi compañera del País, Paula Chouza, magnífica periodista, y con Joan Guirado defendiendo cerradamente al ministro Óscar Puente. O sea, que yo quiero que nos quiten un poco etiquetas en uno o en otro sitio, porque sí que podemos hablar de verdad con libertad. Y aquí, y hablando de Televisión Española, aquí somos una muestra. Yo estaba en un programa en Radio No. Te estoy diciendo con quién estuve anoche, con Paula Chouza, del País. Perdón si la... eliminarlo de raíz. Y fíjate que éramos uno del PP y yo los que hacíamos la tertulia. No duró ni 5 minutos, porque ese programa estaba coordinado por la que había estado trabajando en la SER, por Susana Giverós, y duró 5 minutos. Yo no sé, pero decir, perdona, es que tú puedes hablar de la experiencia que quieras. Y voy con María Los Rey, medios de comunicación públicos en manos del PP son un erial. Mira lo que ha pasado con el programa de Toni Cantó, que ha durado 0 técnicos. ¿Cuál es el problema? El problema es que pero eso es una cosa que no tiene audiencia. Cuestiones eso es otra ideológicas cosa. Y de dinerito. Y que no tiene porque audiencia. Cada punto de más que tiene la televisión pública en audiencia otra cosa importante. Es millones de euros menos que tienen las televisiones privadas. Bueno, un momento, porque se ha hablado también de malas lenguas, por supuesto, esta comparecencia parlamentaria y también de nuestra compañera Sara Santolaya y las amenazas, y enseguida quiero oír también a Pablo y lo que decía Marta de la pluralidad, donde estuvo el ente de Madrid, decías, bueno, ¿no? Decía anoche que estuve en la radio, que yo estaba con una compañera del País, un momento, porque citaba lo más inmediato. María Saiz Martín, del Partido Socialista, y José Pablo López, ocurría esto. Han sido las amenazas y hostigamientos sobre la analista política de Radio Televisión Española, Sara Santolaya. El hecho de que se vandalizara la tumba de las 13 Rosas y se pintara un Sara Santolaya RIP. Quiero en primer lugar que mis primeras palabras sean de apoyo a Sara Santolaya y de condena firme a una campaña de acoso que creo que ha traspasado todos los límites exigibles dentro de la democracia. Los amenazas y los ataques que está sufriendo, ojo, tanto Radio Televisión Española como algunos de sus periodistas y de sus colaboradores no son algo casual. Y yo defiendo el trabajo de todos los profesionales de Mañaneros 360 y de Malas Lenguas. Pablo, Marta. Yo creo que antes a José Pablo López, lógicamente, como a cualquier persona sin experiencia parlamentaria, le incomodaba comparecer. Y ahora creo que incluso se divierte porque tiene tomada la medida muy bien a la derecha y a la extrema derecha. Yo creo que hay que decir claramente que una televisión pública tiene que tener una orientación editorial democrática, frente a orientaciones editoriales muchas veces golpistas de los medios controlados por el Partido Popular, sean medios privados o sean medios públicos. Algunos de los que estamos aquí no nos llevan a ningún medio privado, ni a ningún medio público controlado por el PP. Las amenazas que recibe Sara Santolaya es por lo que dice aquí. Si a mí me amenaza Dani Esteve o Vito Quiles, no es porque yo tenga responsabilidades políticas, que ya no tengo ninguna, no soy cargo público. Es porque dirijo Canal Red y porque digo lo que pienso y digo mis análisis en la radiotelevisión pública. Por eso, frente
a medios de comunicación que trabajan abiertamente a favor del fascismo, necesitamos una televisión pública plural, pero obviamente comprometida con los valores democráticos, con el antifascismo y con que no les salgan gratis a los violentos y a los extremistas de ultraderecha sus amenazas permanentes a las personas que tenemos una posición en la que aparecemos en medios de comunicación diciendo cosas que les molestan. Yo creo que no ha habido una sola persona que se haya sentado en esta mesa o en la mesa de cualquier tertulia que no haya defendido a Sara Santolaya, que haya sido absolutamente crítica. No solo fueron amenazas, Pablo, sino que la siguieron, o sea, la siguieron en un coche, fue mucho más grave, y es de agradecer que el señor, el director de Radio Televisión Española, el presidente, pues nos defienda nuestra profesionalidad, porque no tenemos otra cosa que hacer periodismo desde la libertad, y aquí la tenemos. Sí, a su acosador le paga el PP. O sea, yo ayer en Zaragoza expliqué todo el dinero que da el gobierno del Partido Popular en Aragón al medio de Vito Quiles, al medio de Javier Negre, al medio de Eduardo Inda, condenado por mentir, al periódico El Mundo, condenado en el Supremo por mentir, que Silvia Enchaurrondo le va ganando todos los pleitos. Es escandaloso. ¿Quién es Dani Esteve? Este nazi que amenaza. Es un personaje de Ana Rosa, un personaje creado por la televisión de Berlusconi. Y ojalá el gobierno se diera cuenta que entregar una licencia a la familia Berlusconi es algo que va en contra de la democracia española, que las licencias en manos de oligopolios van en contra de la democracia, que la democracia implica que los millonarios, que los banqueros, que los propietarios de fondos de inversión no puedan ser propietarios de medios de comunicación, porque eso va contra la democracia. Esos son los que después le dan dinero a los fascistas que nos amenazan. Bueno, sí daré un dato, porque hablaba Pablo Iglesias de la experiencia parlamentaria del presidente actual de Radio Televisión Española. Venía ya de presidir y de comparecer en sede parlamentaria, por ejemplo, en la etapa de Telemadrid, que presidió también Telemadrid. Yo lo digo porque a veces también es importante tener experiencia en los puestos. Hay quien ha llegado a determinados puestos no habiendo tenido trayectoria en el oficio, y hay quien, como José Pablo López, venía ya de estar al frente de otras televisiones. Y yo la experiencia, honestamente, el que, por ejemplo, presenta un programa y viene de presentar ya unos cuantos, yo lo pongo en valor, la experiencia. No voy a decir que sea lo que ya te libra de todo. Bueno, a veces hay quien llega a los puestos sin tener experiencia. Entonces, había estado presidente de Telemadrid y había comparecido en el Parlamento madrileño. Había una experiencia, es decir, que no le pilla de nuevo comparecer en sede parlamentaria. Ernesto Ekaizer, qué importante es tener experiencia y llegar a los puestos cuando uno tiene experiencia y méritos. ¿Qué tal, cómo estás, Ernesto? ¿Por qué se ataca a la radiotelevisión pública española diciendo que somos ocupas, y este discurso que acabamos de ver, y que quieren una televisión crítica, decía el diputado del Partido Popular antes de que le mostrara esa tertulia en Telemadrid? Ernesto, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes a todos. Yo creo que la razón fundamental por la cual atacan a Televisión Española y a los programas en especial que reflejan la realidad es por eso, porque reflejan la realidad, porque están vivos, porque han convertido a Televisión Española en un organismo vivo, cuando realmente hemos tenido una etapa que tú también, hay que decirlo, has sufrido y has sido víctima de ella, donde Televisión Española parecía que estar mejor muerta que viva. Y yo creo que el despertar de Televisión Española, el hecho de que está viva, es lo que absolutamente deja a la derecha en este país de los nervios. Yo creo que ellos no quieren que se hable en un sentido o en otro, fijaos lo que digo, de temas que son, digamos, muy relevantes en la actualidad. El caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, el caso de Quirón, el caso de Fernando Camino, el caso de Gloria Carrasco, todo eso no existiría realmente. En algunos medios se trata, por supuesto que los hay, pero no tendría la difusión que tiene y por lo tanto el efecto que tiene. Por ejemplo, hemos denunciado aquí un ejemplo concreto, que la causa contra Alberto González Amador, la causa de los 2 delitos fiscales, la causa que también tiene una pieza sobre corrupción en los negocios, estaba paralizada, literalmente paralizada, sin exagerar. Desde el 22 de septiembre que la jueza Carmen Rodríguez Medel dictó el auto de apertura de juicio oral, no se le dio traslado a las partes para que presenten sus escritos de defensa. Y pasaron unos días y finalmente esta semana el juez reaccionó
No diré que ha sido por nosotros, pero yo digo, si Televisión Española, si los telediarios, si en este caso Malas Lenguas, no actuara como caja de resonancia, no sé lo que hubiera ocurrido. Sé que hemos denunciado y sé que se ha dado traslado a las partes, se les ha dado 10 días a la defensa de González Amador para que presenten sus escritos y que el tema vaya otra vez al decanato de Madrid, de los jueces de lo penal, y se fije una fecha de juicio. Ernesto, gracias por contarnos. Si tienes alguna novedad, nos vemos enseguida. ¿Sabes qué? Bueno, y seguimos. Va a haber, aquí te la hay que cortar, pero antes de nada, la detención de Francisco de Borbón, familiar de Juan Carlos I de Borbón, relacionado presuntamente con el tráfico de drogas y el blanqueo. Y ojo, porque incluso hoy se ha publicado que se había inventado cosas de títulos que se le daban en el currículum que presentaba. Vean esto, Francisco de Borbón, de los Borbón, como el rey emérito. Lo siento mucho. Son las primeras imágenes de Francisco de Borbón después de que el juez le haya dejado en libertad bajo fianza de 50.000 euros. El sobrino segundo del emérito fue detenido por supuestamente blanquear dinero en la trama del policía que emparedó 20 millones de euros en su casa. Según la exclusiva del País, a través de una empresa irlandesa de criptomonedas blanqueaba parte del dinero que el jefe de policía recibía por facilitar la entrada de droga. Ahora El Español cuenta que Francisco de Borbón dejó de operar en esta empresa para hacerlo en una africana, análoga a la anterior y radicada en el pequeño país africano de Santo Tomé y Príncipe. En su declaración lo niega y explica que él solo se dedica a buscar inversiones. Él mismo se define así en su página web. Además, sería fundador de al menos 3 empresas y tendría más de una decena de nombramientos. 50º Gran Maestre, Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. Nombramiento que la propia orden ha desmentido en Vanitatis. Confirma que no mantiene ninguna asociación con la organización o la persona mencionada. Su detención se enmarca dentro de una de las mayores tramas de narcotráfico en nuestro país. Según El Español, más de 58 toneladas de droga valorada en 2.000 millones de euros. Pero vamos a ver, Luis Arroyo, que sabes de comunicación y esto de, no sé si el protocolo que, o sea, dice que tenía no sé qué orden de Jerusalén. San Lázaro. Pero luego que eso siempre viste, ¿cómo siempre viste mucho, pero lo que tenía currículum? Presuntamente relación con la corrupción relacionada con las drogas y demás. Pero esto, a ver, pido opinión. Yo solo Luis Arroyo, solo una Francisco cosa. de Borbón. Sí, entiendo que si es sobrino segundo del rey emérito, será primo segundo del rey actual. Digo porque, joder, parece como que, o sea, que digamos las cosas como son, ¿no? Porque además es de la misma generación bueno, que ya, el actual. Bueno, ¿qué pasa porque tengas en tu familia me parece que es un matiz importante, ¿sabes? Porque parece como que aquí todo lo malo... Vamos. Bueno, eso en primer lugar. La mía es muy amplia, Y en segundo lugar, efectivamente, es que estás trivializando San Lázaro de Jerusalén, como si eso no debiera estar en el currículum ejecutivo, que eso era lo que ponía ahí de este pollo, ¿no? Bueno, pues oye, es que últimamente no dan abasto los Borbones, ¿no? Yo espero que los actuales traten de perseverar en ese cordón sanitario con todo lo de esa casa que últimamente dicho esto, el que la haya hecho que la pague si tiene que pagar. Todo presunto. A ver si, ni generalizar a toda la familia ni ocultarlo porque sea un Borbón. Todo presunto, porque es que estamos todos muy sensibles, que es que te mandan a la Guardia Civil. Francisco de Borbón. Satisfacción. Y ahora sí voy con lo de Pablo y el mensaje que tiene el de Desocupa, que le quiere responder Pablo enseguida. Pero, Marta. Pues satisfacción de que este señor esté acusado de blanqueo, te apellides Borbón o te apellides Gómez o te apellides, o seas de la orden esta de Jerusalén o te desmientas, no lo sea, y da igual que quien la haga la paga y que los Borbones pues de casta le viene al galgo. Bueno, pero en el caso de Felipe, era una esclavista de libro, hacía compra y venta de esclavos, además de otras muchas. Claro, o sea, en la época de Valle Inclán ya se decía Borbones, crápulas y ladrones, o sea... Pues en la época de ahora, tenemos un rey, Felipe VI, que yo creo que ha actuado de manera ejemplar, poniendo un cordón sanitario, la gente era juancarlista sanitario contra su padre, renunciando a la herencia. Creo que está casado con una compañera, además, que fue compañera nuestra, periodista, y que ha aportado... El que la haya hecho, que la pague. Es decir, si estamos hablando... A ver, permitidme un momento. Si la ha hecho este Francisco de Borbón, será este Francisco
Francisco de Borbón, no será otro. Bueno, claro. pero ahí, Jesús, Pepe Trigueros y Pablo, venga. Pero yo insisto, aquí, que claro, generalizar. Todos los... Gloria Marcos, todos los Marcos... Bueno, sí, pero es que si no... Vamos a ver, generalizar. Siempre digo generalizar, yo me parece mal. Pepe Trigueros, Francisco de Borbón, que presumía de... Por favor, ¿me permitís? Gracias. Francisco de Borbón presumía de tener la orden de no sé qué de Jerusalén y presuntamente andaba con el blanqueo y las drogas. Presuntamente. Ya, exactamente. Es un presunto sinvergüenza. Y efectivamente, a mí me importa muy poco cómo se llama el apellido. Lo que yo quiero es que todas las personas que estén relacionadas, que es muy importante, con el jefe de policía, que es el que tenía los 20 millones en su casa emparedados, yo creo que eso, cuanto más se amplíe la red, que puede ser eso, mejor será para todos nosotros. Y por supuesto, hombre, que sea Borbón es muy periodístico, pero al final de cuentas, a mí mismo es un ciudadano que es un sinvergüenza. Bueno, pero presunto sinvergüenza, ¿eh? Pablo, presunto sinvergüenza. Decía el padre de todos los consultores políticos, Talleyrand, que todos los reyes roban, pero que los Borbones exageran. Yo creo que tener las reflexiones de los clásicos en mente siempre ayuda a comprender la realidad. Y ciertamente el comportamiento de Felipe VI es ejemplar. Como ejemplar fue el día que recibió a Eduardo Inda en la Zarzuela. Ciertamente tenemos un monarca que como buen Borbón es ejemplar. Dicho esto, a ver, Pablo Iglesias, decías, esto de la extrema derecha, las amenazas que me están lanzando, que ocurra esto, que ocurra este tipo de mensajes ya planteando que va a haber violencia, esto no debería tener un pas y se está haciendo permanentemente en las redes. Vean. Veíamos estas imágenes. Que su mujer ahora diga que va a sustituir a la gente de derecha mi porque querido Vito Quiles. ¿Qué haces? Esta vez no me lo vas a tirar, Pablo. ¿Me escuchas, Pablo? El próximo día voy a acompañar yo a Vito Quiles. Te paso por encima. Te paso por encima. Y si a alguno de esos tuyos se le ocurre ponerse en medio, dormirá contigo en el hospital. O sea, es directamente una amenaza con enviarte al hospital. Sí. Hay algo que es una realidad y que vivo como un orgullo. Los ultraderechistas, con diferentes papeles, nos odian a los de Podemos. Sea Vito Quiles, sea Pérez Reverte o sea este matón, que cuando digo matón lo digo porque es el jefe de una organización de profesionales que dan palizas por dinero. Desocupa es eso. Le hizo famoso a Ana Rosa Quintana. Y claro que es una amenaza concreta de alguien que tiene antecedentes policiales por agresiones, por dar palizas. Yo creo que lo razonable en este país no sea solamente que haya consecuencias con las acciones judiciales que vayamos a plantear, sino que hubiera una detención, porque no es una amenaza de cualquiera, es una amenaza de un profesional de dar palizas que deja claro que a mí y a quien esté conmigo nos va a mandar a dormir al hospital. Y creo que sería muy aleccionador en términos democráticos que estos tipos que amenazan y que cumplen sus amenazas pues les pusieran las esposas para que la impunidad que hay con la violencia en este país terminara ya. Es que ayer Vito Quiles, con 5 neonazis encapuchados, intenta agredirme a la salida de un mitin en Zaragoza. Es que ayer por la noche las juventudes de Vox, los de Revuelta que robaban el dinero de la Dana, vienen a pegar en la taberna Garibaldi carteles vandalizando la taberna contra Irene Montero. Es que hoy este matón profesional me amenaza. Entonces, para los de Podemos es un orgullo que nos amenacen por ser antifascistas y porque les hagamos frente. Pero en términos democráticos creo que el ministro del Interior debería tomarse estas cosas en serio, porque lo que le está ocurriendo a Sara Santaolalla, lo que les está ocurriendo a muchos periodistas por decir la verdad, está haciendo que mucha gente que no hable no se atreva a hablar, porque hay gente que no se puede defender de esta gentuza y tienen miedo. Luis Arroyo. No, yo por supuesto todo mi apoyo a Pablo. Me parece que venir aquí a hablarte y tal, pues está muy bien, pero luego salir a la calle y con miedo, joder, porque al final que te puedan venir 4 matones. Debo decir también que me alegro de que en tu caso tengas protección, porque hay mucha gente, Sara, hasta donde yo sé, no tiene protección. Yo creo que quienes estáis siendo amenazados sistemáticamente y que algún día pues os puede, porque claro, estos luego al final puede incluso que se controlen, pero lo que sabemos también es que encienden una mecha en la que cualquier chalao de pronto pues te pega un puñetazo o te mete un tiro, ¿no? Cosa que obviamente sería desastrosa, ¿no? Entonces, bueno, primero todo el apoyo del mundo a gente que lleva muchos años, además, en tu caso y el caso de tu familia, sufriendo ese acoso brutal que ahora ya se patentiza, digamos, de esta manera tan brutal. Y esta gente, pues efectivamente espero
yo me imagino que habrás, yo que sé, puesto la denuncia correspondiente o lo que sea, para que esta gente quede detenida. Es que es una amenaza en directo, en vivo. Te voy a pasar por encima, te voy a meter, vas a terminar en el hospital. Eso es una amenaza. Es una amenaza directa. O sea, no creo que haya ninguna duda. Entonces, no sé, alguien deberá intervenir, pero... Bueno, pues dicho queda, que esta gente ande haciendo este tipo de amenazas debiera acotarse, debiera controlarse, debiera hacer que se actuara. La extrema derecha presume de violencia y amenaza. Luego hay una extrema derecha que está negando la realidad. Lo que estamos viendo son los efectos del cambio climático, brutales. Hay un partido como Vox, como Figaredo, el ínclito Figaredo, que venía, por ejemplo, negando las políticas del cambio climático. Vean esto y enseguida vamos a ir para que vean el contraste entre estas cosas que se dicen y luego lo que ocurre. Pero Figaredo... ¿Es mentira lo que estoy diciendo? Sí, mentiras. Queremos la confrontación total con las políticas climáticas. Vox, que es el único que planta cara, que se opone frontalmente a toda esa agenda climática, a todas estas idioteces. La ley de cambio climático es una ley suicida para los españoles. Así que, señora ministra, le ruego que olvide sus dogmas de fe, que olvide esa creencia, esa idolatría a la Agenda 2030 y piense más en el bienestar de los españoles. Ya ven, Figaredo, genio y figura desde una tribuna. Un parlamentario. Esto es un discurso como el de Abascal, presumiendo de lo que él llama el combatir las dictaduras activistas, refiriéndose a las políticas climáticas. Esto decía, por ejemplo, ante Feijóo. Celebro también que se atreva a denunciar la dictadura activista. Se ha referido a ello, creo que como apocalíptico y alarmista frente a esas agendas. Hasta ahora solo nosotros decíamos esas mismas cosas y por ello, sin ningún tipo de debate, directamente se nos calificaba de negacionistas. También es adoctrinamiento la Ley de Memoria Histórica y la Agenda 2030. Qué tremendos estos discursos cuando vemos lo que está ocurriendo con el clima, con la brutalidad de la borrasca. Profesora Gloria Marcos, ingeniero Pepe Trigueros, pido vuestra opinión. El contraste entre algunos discursos políticos y la realidad que estamos viendo estos días. Sí, pero a mí lo más grave que me parece es que después tienen la desfachatez de ir a estos mismos lugares donde se ven los efectos del cambio climático a decir que el cambio climático no existe y que en el fondo lo que pasa es que son creencias. No, es ciencia. Y lo que está pasando es que estos fenómenos atmosféricos van a ser cada vez más importantes y cada vez con menos tiempo entre uno y otro. Entonces, claro, Vox no puede negar la evidencia. Y el problema es cómo luego justifican cuando van allí, porque a esos pueblos irán, lo mismo que han ido los de Extremadura, que ahora están sufriendo también los efectos del cambio climático, a decir que el cambio climático no existe y que lo que hay que hacer es volver a las viejas prácticas que incrementan la huella de carbono. Es decir, entonces, de verdad, me parece que esto forma parte de eso que se llama la batalla cultural, que desafortunadamente la van ganando, este negacionismo, ¿no? Y esto es lo que a mí me preocupa. Pepe Trigueros. Vamos a ver, el cambio climático es una realidad, lo hemos visto, yo creo que nadie lo discute. Otra cosa es cómo se origina. Ellos. No, yo creo que no se discute. Ellos y el PP, los dos. Vamos a ver, lo discuten. No solo lo discuten, lo niegan. La gente sabe que hay cambio climático porque lo estamos viendo. Subida del nivel del mar, lluvias donde no la ha sabido nunca. Sí, Pepe, pero estarás con nosotros que no solo lo discuten, es que lo niegan y todo. Vamos a ver, pues acabamos de ver que lo niegan, se quedarán solos en la negación. Sí, no, la gente cuentan bulos y esos bulos, ante la ausencia, Gloria, en el caos, lo que hacen es que... a la gente ahora de Andalucía, a la gente de Valencia, que no ha habido cambio climático, cuando nunca en los últimos tiempos han tenido las lluvias que han tenido ahora, que no se recuerdan. Se lo dicen y los votan. En Grazalema es la mayor del mundo. Y los votan. Lo que hay que hacer es actuar frente al cambio climático, y eso yo creo que es el mensaje que hay que transmitir hacia todos los dirigentes políticos. Actuemos contra el cambio climático. Pero Pepe, que es que están gobernando en Estados Unidos, están gobernando las autonomías, y el gobierno central está gobernando ahora. En las autonomías y legislan en sentido contrario y la gente los vota. Vamos a ver, por favor, Gloria, hay que, con independencia de eso, yo creo que el mensaje hacia la sociedad es: actuemos contra el cambio climático tomando medidas oportunas que se conocen, y hay que tomarlas. Bueno, toma medidas en sentido contrario. Claro. O sea, yo lo único que tengo que decir es que el cambio climático existe y que es imprescindible que todos los gobiernos tomen medidas paliativas contra estos fenómenos atmosféricos que nos van a venir, que nos han venido y nos van a seguir viniendo. Hay una deriva de todo esto. La subida del nivel del mar. Si el cambio climático existe, lo que pasa es que, y
combatir los bulos de aquellos que lo niegan, que niegan, por ejemplo, el cambio climático, pero bulos sobre esto, la violencia de género no existe, etcétera, etcétera. Los bulos, ¿qué se hace? Bueno, hay un debate que se ha planteado, decía el presidente del Gobierno, prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. Han salido los grandes magnates de las redes sociales a responderle. Hoy esto ha llegado a sede parlamentaria. Ayuso ha llamado a Sánchez tecnocomunista. Mira, tú ya ha aparecido el comunismo. Tecnocomunista, en la respuesta que le daba a la socialista Mar Espinar. A este punto hemos llegado, ahora es Sánchez que es el tecnocomunista. Vean. Y comunismo es eso. Teniendo en cuenta sus referentes, nada me sorprende. Trump, Milei, Netanyahu. Usted es más de los ricos de Miami que de los valientes de Minnesota. El tecnocomunista que tenemos en la Moncloa ha decidido ir contra todas las plataformas, contra la libertad del mundo, intentando, eso sí, dejarnos a España a la altura del betún. Y además, ahora están enloquecidos. Tecnocomunista. Pero vamos a ver. Bueno, Luis Arroyo, un momento, quiero repartir en la mesa a Luis Arroyo. Es una respuesta experto al en concepto tecnooligarca, Marta... que es una respuesta al término tecnooligarca que se ha sentado y que representa esta auténtica mafia de los líderes de las grandes plataformas estadounidenses, todas ellas, bueno, hay una rusa, pero en fin, estadounidenses básicamente, que se han atrevido directamente a entrar, o sea, Elon Musk, por parte del antiguo Twitter, de X, ahora el propietario de Telegram, directamente ofendiendo, insultando al presidente de un gobierno legítimo en un país soberano, y no tienen ningún problema en insultar directamente cuando se trata de poner medidas que están adoptando, por cierto, otros muchos países. Y de nuevo, pues Díaz Ayuso disparatando en esa línea. El comodín del comunismo sale por todo. También bueno, pero es lo que que Sánchez antes, es comunista, todo, lo decía Pablo también, es comunismo, ETA, contra la libertad, etcétera, etcétera. Son 3 o 4 categorías que permanentemente toma, ¿no? Para, por supuesto, gobierno mafioso, gobierno de dictadura, etcétera, etcétera. Y con esas 4 categorías la tía se defiende muy bien, porque al final hay una parte de la población que se la cree. Marta, voy contigo. Contra eso es contra lo que antes decía Ayuso, Sánchez tecnocomunista, hoy Pedro Sánchez ha hablado de tecnooligarcas, refiriéndose a los que manejan esas redes y ganan mucho dinero y les importa poco, decía el presidente, pues lo que pase con los menores cuando tienen contacto con esos bulos. Decía esto Pedro Sánchez, y voy con Marta. Para proteger a nuestras democracias de los ataques que sufren y a nuestros hijos y a nuestras hijas de ese universo tóxico e impune en el que desgraciadamente se han convertido las redes sociales. Queremos una tecnología que normalice y amplifique el engaño, no va a ser doblegada por esos tecnooligarcas del algoritmo. Marta quería responder a Luis Arroyo. A mí me parece un anuncio tecnooportuno, me parece un anuncio estupendo, me parece muy bien que se abra el debate de limitar el uso por parte de los menores de 16 años de las redes sociales. Ayer lo explicaba estupendamente Antón Losada, aparte para Telegram, para X es un gran negocio, para Elon Musk es un negocio que mueve 11.000 millones de dólares en Estados Unidos entre los más jóvenes, que son muchísimo más vulnerables, están en edades muy complejas. Quiero que no, si ves la medida, que no se aproveche para ninguna otra cosa, que entremos ya en desinformaciones, en bulos, y la pena de todo esto es que debates oportunos todos se plantean, destilan todos tanta ideología y oportunismo político que debates también. A Sánchez le viene estupendamente, que Elon Musk y el jefe de Telegram se metan con él y aparecer como el líder del antitrampismo. La medida es muy buena y a Sánchez le viene estupendo. Os hago una pregunta a partir de lo siguiente. Si le viene bien a Sánchez, ¿por qué PP y Vox se han situado del lado de estos magnates? Porque hoy el Partido Popular no solamente llama tecnocomunista a Sánchez, hoy es que el Partido Popular de Ayuso ha utilizado lo que dijo Elon Musk, Dirty Sánchez, que es sucio, el presidente del gobierno español. Dirty Sánchez, el portavoz de Ayuso, cogiendo las palabras de Donald Trump contra el presidente de España. Esto es muy patriota, es ponerse de qué lado este portavoz del PP de Ayuso, Dirty Sánchez, entre otras cosas. Una banda de puteros que campaban a sus anchas en su partido y en su gobierno. Un logro solo superado por Dirty Sánchez a su manera, y dice el autócrata: ladran Sancho, luego cabalgamos. Lo de ladran Sancho lo dijo el presidente del gobierno, lo de Dirty Sánchez lo decía Elon Musk, y esas palabras de Dirty Sánchez las coge el portavoz del Partido Popular en Ayuso. Fijaos, ¿qué os parece que cojan esas palabras de Elon Musk? Elon Musk empezó... Bueno, cada uno es libre de coger lo que quiera, pero ¿se retratan o no?
empezó esta semana insultando a Irene Montero por defender la regularización de las personas migrantes, después ha insultado a Pedro Sánchez. El problema en realidad es que ojalá, que bien me hubiera venido a mí que Pedro Sánchez fuera tecnocomunista, porque entonces podríamos haber hecho la red social pública más importante de Europa, que ese es el problema. El problema de las redes sociales es que están en manos de grandes capitalistas. Las redes sociales, que son el espacio de socialización más importante para los jóvenes, tanto para los que son ya adultos como para los que no lo son, están en manos de grandes capitalistas. Hombre, claro, siempre las utilizo, claro, evidentemente, claro que sí, sí. Pero si es que no hay alternativa a no utilizarlas. Es como si tienes que conducir un coche. No hay una empresa pública de coches, te lo tienes que comprar en la privada. Pero algo tan importante como las redes sociales debería implicar que no solo habláramos del problema de las redes sociales, sino qué estamos dispuestos a hacer para expropiar a estos delincuentes capitalistas, y que algo tan importante como la comunicación, ya termino, es que cada vez que hablo de controlar algo a nivel público, algunos os ponéis como, oh Dios mío, tecnocomunista. Sería maravilloso que hubiera gobiernos que entendieran que el control colectivo de determinadas áreas estratégicas es la única manera de parar los pies a estos tecnocapitalistas, a estos oligarcas tiranos. No solamente hablar de ellos, sino estar dispuestos a hacer las expropiaciones y las nacionalizaciones que habría que hacer. Sí, no, con todo cariño te lo digo, Pablo. ¿Sabes a quién me recuerdas a veces? ¿Te acuerdas aquel personaje? No sé si... A ver. Un personaje de South Park que era bastante conocido. Han matado a Kenny, hijos de puta. Exacto. Bueno, pues en esa misma serie, que veo que eres seguidor, hay un personaje que se llama Capitana Posteriori. ¿Te acuerdas de Capitana Posteriori? Era el que decía, ya lo advertía yo, ya lo advertía. Pero estás todo el rato en plan vaticinando, digamos, el... Pero si en el fondo estás de acuerdo claro, conmigo. pero sí, estoy relativamente de acuerdo. Ya te he convencido de lo de la OTAN. Ahora te tengo que convencer de que hay que nacionalizar alguna cosa. ¿Sabes lo que pasa aquí? Joder, como no traen a Villarroya... Capitana Posteriori, coño. Si a mí no me ha gustado, Pablo, pero fuiste vicepresidente del gobierno, joder, y lo dejaste, y ahora estáis en 4 diputados, tío. Si a mí... Claro, con las hostias que nos dieron y los pocos que nos defendieron... Vale, Pablo, pero quiero decir que si encima de eso todo el rato es cargar, fíjate, podíamos haber hecho Capitana Posteriori. Pero si no es Capitana Posteriori, o sea, es que cuando nosotros decíamos, Luis, cuando nosotros decíamos aquí, hay lofer, no hay normalidad democrática, tu amigo Sánchez decía, ¿cómo está exagerando Iglesias? Y ahora que van a por su mujer, él y el país, Carlos Cue allí dice, sí, hay lofer. No hay normalidad democrática. En un nuevo episodio de los debates Arroyo Iglesias, ojo, porque va al hilo de lo siguiente. Tenemos lo que llama Sánchez, presidente del gobierno español, los tecnooligarcas. Los tecnooligarcas y Ayuso dice el tecnocomunista Sánchez. Aquí lo que hay es un debate de fondo por la comunicación, por la información, por los bulos. Vean lo siguiente, porque esto ha llegado a un alcance ya. Gobierno español, magnates, y Ayuso y Vox colocándose del lado de esos magnates. Vean. El plan del gobierno para limitar el uso de las redes sociales provoca la ira de las grandes plataformas. Objetivo España, Musk, Telegram y la internacional Ultra se lanzan contra Sánchez. Spain will ban access to social media for minors under the age of 16. El último, el dueño de Telegram. Podrían convertir a España en un estado de vigilancia bajo el pretexto de protección. ¿Quién ha llegado a insinuar? Estas no son salvaguardas, son pasos hacia el control total. Con un difundido a través de su plataforma, al que el propio Sánchez no tardaba en contestar. Deja que los tecnooligarcas ladren, Sancho. Es señal de que cabalgamos. Ataques que comenzaba el propietario de X, Elon Musk. El sucio Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España. A los que tampoco ha tardado en sumarse la ultraderecha española. Es un enemigo de su propio pueblo, al que quiere censurar, al que quiere amordazar para que no proteste. Y de los que el propio Sánchez se defendía hoy así. Hay quien dice que regular es controlar, que hacer política es tiranía. Reprobando el intento de control que le achacan a él. Una sociedad en la que un tecnooligarca pueda meterse, como se metieron ayer, en los móviles de millones de ciudadanos y ciudadanas para decirles mentiras. Yo creo que la respuesta tiene que ser un no claro. ¿Puedo hacer un apunte? Como profesora Gloria Marcos, ¿qué diría? Y enseguida vamos a ir, porque ojo, el Partido Popular acaba de publicar a Vox hasta aquí hemos llegado. ¿Qué habrá ocurrido? Enseguida se lo contamos, pero han puesto en un tuit hasta aquí hemos llegado. Enseguida, pero Gloria, vamos a ver, rematamos aquí, esto, ¿qué está ocurriendo? Claro, aquí el Partido Popular y Vox, los patriotas, están colocándose al lado
de los multimillonarios tecnócratas que son los que controlan las redes. Controlan por dinero, controlan por poder, porque se están metiendo en la política de diferentes partidos, y en ese sentido lo que hay que hacer es apostar por la soberanía nacional y en contra de los que utilizan la libertad de expresión solo para ellos. ¿Puedo hacer una como Pues vean lo siguiente, porque claro, en este debate, vamos a ver, ¿por qué le habrá dicho el Partido Popular hasta que hemos llegado a Vox? ¿Por qué habrá sido? Pero hay un contexto que es el siguiente. Feijóo comparece, va a una empresa cárnica, tiene un nombre, se lo cambia 8 veces. Hay quien dice, ¿hay nervios en el Partido Popular por el ascenso de Vox? ¿O es simplemente que Feijóo se marianiza? Vean esto que no tiene desperdicio. Vean. Feijóo en una empresa que se llamaba Freebin. Muchas gracias, efectivamente, a la visita. Pero que decidió que se llamase Briefing. Briefing es una oportunidad. Y así hasta... Y briefing es briefing. Briefing son briefing y briefing. Briefing es una... 8 veces. ¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar? Señor Rajoy, eso no lo sabemos, pero sí tenemos comprobado que a Feijóo... Va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará A veces... Pensé que era Bruce Springsteen, pero no era Bruce Springsteen. Se le puede complicar la oratoria e incluso los nombres. Un ciudadano de San Benito tenga de Don Benito. Pero no se enfade, nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Feijóo se rajoyiza. Feijóo está aprendiendo. Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Porque quiere llegar a ser también presidente, como usted. Soy gallego porque nací en Galicia. O eso dice. Joder, qué tropa. ¿Qué le pasa a Alberto Núñez Feijóo? ¿Se pone nervioso, no se lo prepara? O, oye, que había tenido este lapsus. Marta, pide un titular. Hombre, pues que y Luis, experto en comunicación política. Evidentemente este lapsus es reincidente, ¿no? En el lapsus, porque además con la mala fortuna para él de que tenía detrás el cartel de la empresa, que claro, si le vas a hacer publicidad a una empresa y están encantados, bueno, pues te cambias el nombre. Están todo el día hablando, o sea, están todo el día hablando aquí, allá. Efectivamente, pues al final te puedes equivocar, pero hay que procurar saber dónde vas, leerte bien los papeles, los discursos, porque bueno, pues claro, es una señal de respeto también a dónde vas. Puede parecer una broma, pero es más serio de lo que parece, porque denota que o bien no tienes un equipo que te prepara las intervenciones de manera adecuada, o bien pasas del equipo y te lanzas a la piscina sin pensar. Sí, lo tienes. Por supuesto, denota también que no sabe inglés, porque decir Bruce Springsteen y decir Sprinter y tal no es un error, es simplemente que no sabes hablar inglés, cosa que sabemos que no sabe. O sea, que no es solamente una broma, no es una metedura de pata. Aunque se acumulen varias, es también una manera de ser, una manera de proponerte como candidato a la presidencia del gobierno, y para mí está claro que no da el perfil de alguien de la España de hoy. Anécdotas que no se le va a la categoría. Esta imagen de Ana Ibarzábal, ¿qué ha ocurrido? Porque un cura pederasta en la ceremonia por las víctimas de la tragedia del tren de Adamuz. Esto lo ha publicado el diario El País. ¿Qué ha ocurrido? Sí, lo cuenta el diario El País, que el cura Ángel Escapa, de 82 años, exprofesor y director del Colegio Agustinos de Alicante, denunciado ante la orden por abusos sexuales a 2 menores, reapareció el pasado viernes en el funeral que tuvo lugar en Huelva por las víctimas de Adamuz. Abusos que llegó a admitir la propia orden, aunque al estar los delitos prescritos, el caso no tuvo recorrido judicial. El caso es que Escapa estaba destinado en Huelva desde 2021 con la prohibición de realizar actividades con menores. Pero atención, porque dicen los agustinos que esto no le impide celebrar o concelebrar misas. Así que estuvo el pasado viernes en el homenaje a las víctimas de Adamuz, un cura denunciado por abusos sexuales a 2 menores. Lamentable. Oye, porque ahora ha dicho el Partido Popular a Vox hasta que hemos llegado. Se lo vamos a contar enseguida. Preámbulo. Menudo conocimiento de España tiene Abascal. No tiene ni puta idea. Es un puto basto. Esto está en audios publicados hoy, altos cargos de Vox en Aragón, cuestionando a Abascal.
Esto lo ha publicado hoy el periodista al que vamos a preguntar enseguida. Vean esto, audios de los de Vox cuestionando a Abascal. No tiene ni puta idea. Lo dicen ellos. ¿Quién está detrás de estas críticas a Santiago Abascal? Pues nada más y nada menos que un alto cargo de Vox en Aragón. Ella es Ana Pilar González del Cacho, actual jefa de gabinete de la presidenta de las Cortes de la región. Yo te digo de verdad que si esto va así, yo no voy a votar a Abascal. Es más, me desafío. En estos audios a los que ha tenido acceso, a veces escucha a la asesora criticar al líder ultra. Me resultan hasta graciosos y simpáticos. En una reunión de 2024 junto a otros altos cargos regionales, entre los que estaba Alejandro Nolasco. El por entonces vicepresidente regional y actual candidato de Vox a las autonómicas de este domingo. Se puede hacer. Entonces González de Cacho era la mano derecha de Nolasco. La asesora criticó duramente la decisión de Vox de romper con los gobiernos autonómicos. Se supone, ahora somos autonomías. No decimos que no queremos ser autonomía. Nolasco no intervino para frenar las críticas de su jefa de gabinete, sino para responder dudas sobre cómo les iba a afectar la ruptura con los populares. Le soltaba una parte de los ayuntamientos como si limpian luego los billetes. Unas conversaciones a las que Abascal les resta importancia. Son palabras un poquito más o menos duras, pues bueno, me las dicen hasta en mi familia. Pero que podrían evidenciar la realidad de la relación entre los ultras de Aragón y Abascal. Joan Guirado, esto lo publicabais en ABC. Joan, ¿qué tal? Buenas tardes. Y hay más audios, vais a publicar más, Joan. Se ha congelado, se ha quedado congelado. Vamos a ver la primera reacción de Abascal. Le han preguntado por estos audios. Esto ha dicho Abascal. Nos acaba de llegar. Dicen que no tiene ni puta idea los suyos. Esto dice Abascal. Me resultan hasta graciosos y simpáticos, ¿no? El hecho de que publiquen unos audios de hace un par de años, hasta en mi familia, pasan en las mejores casas. Joan Guirado, bueno, dice que le resulta hasta simpático, pero va a salir más, igual no le gusta tanto. Joan, buenas tardes. Sí, yo ayer por la noche no les gustó mucho cuando les llamamos y les dijimos que teníamos esto, a ninguno de los actores implicados, y mañana va a salir más cosas. No sé si les va a gustar o no les va a gustar, pero eso de que se lo dicen en su familia, a la vista está de que quien en Vox ha levantado la voz más de una vez ya no está en Vox. No sé si en la familia Abascal alguien saldrá de la familia por decir estas cosas. Ya. Pero lo que publicáis entonces es que dentro de Vox consideran que Abascal no tiene ni puta idea. Que ejercería el poder, en este caso, un poder desde Madrid, que aquel que no le conviene fuera y ya está. Sí, las palabras son muy claras y son muy evidentes. La jefa de, además, no es solo la jefa de gabinete, es la persona de confianza de la dirección de Bambú en Aragón, es la persona que encabeza el proyecto de Alejandro Nolasco. Alejandro es la cara, pero ella es la estratega, es quien pone las cosas el blanco sobre el negro, es quien tiene la relación con Madrid, y por tanto yo creo que los audios hablan por sí solos. ¿Que Abascal le quiere restar importancia? Bueno, que le reste toda la importancia que quiera, que intente atacarnos como ha intentado hacer hoy, intente desviar el foco porque se equivoca mucho por cómo ha tirado los dardos de por dónde procedía esto. En esa reunión había unas 7-8 personas, todas de Vox, por tanto yo creo que ha muy mal tirado los tiros que ha tirado hoy. O sea que mañana más, ¿no? Mañana va a salir mañana más. Habrá alguna cosilla más mañana, por tanto que lean y que escuchen. Joan Guirado, pues mañana nos cuentas. Cuídate, buenas tardes. Un abrazo. Bueno, entre tanto, vamos a ver a Ana Ibarzábal y el Partido Popular. Ha dicho Vox, hasta aquí hemos llegado, ha publicado eso, ¿qué está ocurriendo? Pero se están negociando y gobernando juntos en algunos organismos. ¿Qué ha pasado? Pues están enzarzados, Jesús, porque resulta que entre esas declaraciones que ha hecho Abascal ha dicho también que le sorprende la guerra sucia que pretende el Partido Popular con sus mensajes contra Vox, pero que esto, ha dicho Abascal, tiene una explicación. El Partido Popular no quiere que se hable de su estafa y de su corrupción. ¿Y qué ha hecho el Partido Popular? Responder hace unos minutos con este mensaje vía redes sociales y dice: hasta aquí hemos llegado, que no focalice por Abascal ni sus complejos ni las miserias de su partido en el Partido Popular. No es Génova quien le llama inútil o puto basto, es gente de su partido, lo acabamos de escuchar también, a la que aún hoy le tiene en nómina. Ya está bien. Bueno, pues ya lo ven. Enseguida, por cierto, Pablo Iglesias tiene una invitación de Arturo Pérez Reverte para que participe en sus jornadas, a ver lo que dice Pablo Iglesias. Pero antes, Raquel Hervás nos pide paso. Raquel.
Muy buenas ¿Qué tardes, ocurre, Jesús? Raquel? Buenas tardes. Hombre, ¿cómo no hablar contigo hoy de lo que ha pasado? Porque hoy es jueves de Asamblea de Madrid. ¿Qué quiere decir eso, Jesús? Que jueves de Ayuso contra todo. La presidenta ha iniciado el año de la Asamblea de Madrid haciendo lo que mejor se le da a Jesús, rajar del gobierno central. ¿Por qué la presidenta de la Comunidad de Madrid hace oposición a Pedro Sánchez? Ah, esa pregunta no me la debería estar haciendo yo, se la debería estar haciendo Mr. Anotopat, señor de los briefings. Feijóo, yo sé que no miras este programa, pero si ves esto, espabila. Que yo sé que estás muy acostumbrado a que el servicio te haga la cama, pero esto es diferente. Literal que ha dicho hoy Ayuso que el gobierno se ha vuelto loco de odio, loco de rabia. Y Jesús, para mí esto es un claro caso del mundo al revés, quien lo dice lo es. Porque, que sepamos, Isabel Díaz Ayuso abre la boca y ya tiene palabras como ETA, comunismo, guerra civilismo. Y quiero decir, ella inventó el me gusta la fruta, que en idioma ayusano significa otra cosa, que no lo voy a decir porque si no mi mamá me regaña. También ha dicho que Sánchez es un tecnocomunista, que sé que te está preguntando, persona de casa, qué es un tecnocomunista. Yo también al principio pensaba que era una versión chunda del himno de la URSS, pero resulta que no, es otra palabra que se ha inventado para disparar contra Sánchez. ¿De verdad, Feijóo, no le vas a decir nada? ¿Que es más jefa de la oposición que el propio jefe de la oposición? Que esto ya roza el intrusismo laboral. En fin, Jesús, parece que vamos a tener que esperar a la siguiente Asamblea de Madrid para enterarnos de cómo va España, porque si no es ahí no nos enteramos. Bueno, estaremos atentos. Gracias, Raquel. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, vamos a ver, Pablo Iglesias, Arturo Pérez Reverte invita a que participes en esas jornadas que iban a ser la guerra que perdimos todos, pero va a haber un planteamiento nuevo, las van a hacer otra vez. ¿Estarías en esas jornadas? Arturo Pérez Reverte te invita. Esto ha dicho Pérez Reverte. Vamos a verlo. Jornadas a las que, por cierto, vamos a invitar a Pablo Iglesias, para que en vez de enviarnos bots y oleadas de escrachadores y jarabe democrático, si quiere se presente aquí con todos ellos a debatir y discutir todos estos asuntos de una manera razonable y civilizada. ¿Y la respuesta de Iglesias es? Parece que el capitán a la triste me está invitando a un duelo. Venga aquí con todo su ola de escrachadores y de no sé qué. A las 7 elegiremos espada o pistola. Pues no. Yo, si le traes aquí a este programa Televisión Española, yo debato con quien me pongas enfrente, pero yo a un sitio de propagandistas del franquismo, pues les agradezco mucho la invitación, pero que discutan entre ellos. Está invitado Arturo Pérez Reverte. Marta, ¿tú crees que debería ir Pablo Iglesias a ese debate? Se puede hacer aquí, con Arturo Pérez Reverte, si quiere venir. Marta. Bueno, cada uno es libre de ir a donde quiera, pero yo sí que, vamos, a mí me gusta ir a los sitios, debatir con el que puede pensar totalmente contrario a lo que pienso yo y decirle mirándole a los ojos pues que no tiene razón, darle mi opinión. A mí todo lo que sea, igual que lo del señor este de Desocupa me parece absolutamente, y me solidarizo contigo, todo lo que sea debatir, aunque sea antagónicamente, me parece bien. Bueno, pues oye, estáis emplazados, Pérez Reverte y Pablo Iglesias, a un debate, por ejemplo, aquí en Malas Lenguas. Si quieren, yo encantadísimo. Desalojo de personas, también rescate de animales. ¿Qué daño está teniendo esto para el campo, para el ganado? Esas imágenes, María Molero. Jesús, rescates de animales, como dices, de ganado en Arcos de la Frontera, en Cádiz. Los vecinos han decidido desalojar a sus animales de los establos para evitar que se ahoguen con estas intensas lluvias, con este temporal. Y también vamos a verlo, el rescate de un caballo, literalmente iba a la deriva, que ha sido arrastrado por el agua en Sotogrande, justo en la zona donde el río conecta ya casi con el mar. El animal iba, como decimos, nadando, luchando por su vida, y afortunadamente ha podido ser rescatado este caballo también. En Extremadura, ¿qué ocurre? Nos pide paso Ane Ibarzábal, última hora. Pues allí también en Extremadura están siendo, Jesús, horas muy difíciles. Hay más de 20 tramos de ríos en nivel rojo, en riesgo extremo de desbordamiento. La Junta ha activado el nivel 1 del Plan de Protección Civil por peligro de inundaciones. Hay más de 600 vecinos evacuados. Se están produciendo cortes de carreteras y numerosas incidencias por toda la región. Claro, hay que tener en cuenta que ahora mismo, por ejemplo, en Sevilla, estoy viendo la última hora, cierran el muro de defensa por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir. Inspector policial José María Benito, lo importante que está siendo la precaución. En Sevilla, cerrando el muro de defensa por riesgo de desbordamiento del río Guadalquivir. Claro, sí, yo he oído tanto. Claro, y ese río, esas compuertas lo que hacen es evitar que el río se desborde por los laterales. El río Guadalquivir, todos sabemos que la altura de Sevilla es un río navegable y por lo tanto ese riesgo de desbordamiento hay que cerrarlo de alguna manera para que inunden los barrios más bajos
lejos de la ciudad. Pero ojo, esto pasará, perdón, porque va a pasar. Pero ahora hay que pensar en la reconstrucción, es decir, cómo vamos luego a reconstruir todo esto, y yo espero que haya el mismo consenso y la misma actitud positiva que ha habido hasta ahora en la evitación y en la precaución que hemos tenido. Bueno, ojo, porque hay un punto en el que cuando se dice llueve sobre mojado, la absorción tan importante de tanta agua que ha caído, en fin, cuéntanos, María Navarro, sobre esta expresión, la importancia que tiene ahora poder absorber todo el agua que está cayendo, y claro, está llevando a que haya mucha precaución con los embalses, los ríos. Sí, de hecho, de tanto escuchar esto, ¿no?, de que llueve sobre mojado estos días, nos hemos preguntado qué implica esto, ¿no? Pues cuando hablamos de que llueve sobre mojado nos referimos a que el suelo alcanza su capacidad de absorción y un terreno saturado tiene una menor resistencia y esto puede derivar en deslizamientos, así lo explicaban en el telediario desde el Instituto Geológico y Minero en España. ¿Qué pasa también cuando el suelo rebosa? Pues que se producen las llamadas escorrentías, que son unas corrientes de agua que pueden ser tanto en superficie o subterráneas, que van hacia los cauces de los ríos y por ese camino pueden producir daños. De hecho, los terrenos en pendiente agudizan los riesgos y el exceso de agua también puede afectar a las zonas de cultivo, porque si un terreno no permea, las raíces pueden pudrirse y los frutos pueden dañarse a medio plazo. Y en Córdoba, ¿qué ocurre, Ana Ibarzábal? Atentos al Guadalquivir. Sí, acaba de decir Moreno Bonilla en una entrevista en la cadena SER que es muy posible que el río Guadalquivir se desborde esta noche a su paso por la ciudad de Córdoba. De hecho, allí en la ciudad de Córdoba varias urbanizaciones han sido ya desalojadas ante la crecida de este río y los ciudadanos hace unos minutos han recibido en sus teléfonos una alerta de Protección Civil en la que se pide a toda la población que se aleje de las zonas inundables, que es de vital importancia. Así que a esta hora máxima preocupación también en Córdoba por el posible desbordamiento del río Guadalquivir. Jesús. Y a partir de ahora, Gloria Marcos, una advertencia. Habrá que estar muy atento a cómo afecta esto a las carreteras, a las escuelas, todo aquello que pueda caer a partir de los efectos de estas enormes lluvias, ¿no? Pues ya ven. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes, web tienda online, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com, artículos personalizados Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com, inicio Momboro Modas, tienda novedades. Visita mi web, también catálogo en WhatsApp, +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente, sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes, online store, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com, personalized items Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com, home Momboro Modas shop, new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.